a nuestro canal de YouTube. Quiero deciros que para Clusega esta jornada es muy importante porque nos permite hacer uno de nuestros trabajos esenciales, que es la difusión de esta tecnología. Y nos permite hacerlo, además, a través de algo que tiene que ver con el presente y con el futuro, que son los fondos Next Generation. ¿Sí? Buenos días, soy Belén Sío, soy la directora de Aclusega y os doy la bienvenida otra vez a los que estáis aquí y habéis hecho el esfuerzo de desplazaros y estar con nosotros, cosa que agradecemos, y a todos también los que estáis conectados por Internet a esta jornada, que sois casi 90 personas de todo tipo de empresas y instituciones también. Quiero deciros que para Clusega es importante, es muy importante esta jornada porque representa una parte importante, muy importante de nuestro trabajo, que es la difusión de esta tecnología. La difusión de esta tecnología, además, encardinada con lo que son los fondos Next Generation que se van a poner en marcha. Es muy importante también, porque es muy importante para nosotros y para los destinatarios finales, que haya 3 instituciones aquí también, que trabajan todos los días con este tipo de iniciativas y de fondos. Yo no quiero deciros nada más, simplemente animaros a trabajar todos juntos por una transición lo más verde posible, lo más inclusiva y lo más social. Quiero dar paso y darle las gracias a la directora general de Planificación Energética y Recursos Naturales de la Xunta de Galicia, a Paula Uría Traba, que ha hecho un esfuerzo para estar aquí y que va a hacer la apertura de estas jornadas y hace que sean posibles desde su institución. Pois moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, Belén, moitas gracias, Manuel. Bueno, bos días aos que estades presentes, por suposto tamén a todos os que estades online, os presentes por, como decía Belén, por facer o esforzo de estar aquí hoxe. A verdade é que empeza a ser de agradecer, empezar a ver caras, ainda que sexa así con mascarilla, pero bueno, que xa empeza a haber unha certa normalidade nunhas xornadas como este tipo, non? Bueno, en primeiro lugar, felicitar, lóxicamente, a Clusega pola iniciativa, pola convocatoria destas xornadas que, por suposto, son esenciais e fundamentais nun desenvolvemento de calquer tecnoloxía. A difusión, o coñecemento e a información son claves para que todo vaya rodando. Por lo tanto, pois, en primeiro lugar, felicitar por esta iniciativa. Lóxicamente, pois, dende a Xunta de Galicia tiñamos que estar aquí porque vemos colaborando con a Clusega dende fai moito tempo en todas as iniciativas que se están a desenvolver, en concreto neste ano pois, coa realización dun plan conxunto para a promoción e impulso da xeotermia en Galicia. A Xunta de Galicia leva anos apostando por promover o uso das enerxías renovables, en concreto pois, da enerxía xeotermia, así como todas as actuacións que teñen que ver co aforro e eficiencia enerxética, tanto nos sectores económicos como no sector residencial. Sirva de exemplo por todas as convocatorias que se veñen lanzando nos últimos 2 anos, que dende o INEGA se convocan axudas por un importe de 98 millóns de euros, tendo resolto xa máis de 36.500 solicitudes de axudas concedidas, que serán máis porque ainda se están a avaliar moitas destas axudas e se concederán nos próximos meses. Deste xeito, en concreto, para falar desta tecnoloxía das instalacións xeotérmicas, a pasada semana vense de anunciar polo Consello da Xunta a convocatoria da liña de axudas específica no sector residencial para axudas a proxectos renovables de uso térmico, onde, lóxicamente, está esta tecnoloxía que é a xeotermia.
con un importe total de 5,68 millóns de euros e, en concreto, reservado para esta tecnoloxía 2.400.000 euros, co que consideramos que será un incentivo económico para que se implanten estas instalacións. Para seguir, ademais, impulsando o modelo enerxético sostible, o orzamento do INEGA para o 2022 medra en casi un 39%, pasando de 38,6 millóns de euros a 53,7 millóns de euros. Un reto tamén para a nosa institución, para o INEGA, que, lóxicamente, temos que afrontar para seguir a traballar nos obxectivos e nos eixes estratégicos que temos na Xunta de Galicia, cara a unha Galicia neutra en carbono no ano 2050, unha Galicia eficiente e competitiva e unha Galicia renovable e sostible. E, ademais, co obxectivo de que Galicia se constitúa como un polo enerxético innovador. Polo que, neste senso, he de destacar o papel decisivo e necesario que van a xogar os fondos europeos Next Generation, dos que se falará ao longo desta xornada, como motor desta transformación digital e sustentable que queremos levar adiante para o tecido productivo galego. Así que, esperando que esta xornada sea productiva para todos vos, todas os que estades presentes aquí e online, pois nada máis agradecer novamente a Cluxega esta xornada, que esperemos que sea o inicio de moitas máis que podamos seguir desenvolvendo neste formato presencial. Moitas gracias a todos e que teñades unha boa xornada. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. La verdad es que es un gusto, porque cada vez que te invitamos y siempre estás. Y eso es de agradecer. Bueno, hoy vamos a tener una jornada creo que muy interesante. Tenemos tres ponentes maravillosos que representan al IDAE, al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y al INEGA. Por el IDAE nos acompaña Carmen López Ocón, que es jefa del Departamento de Hidroeléctrica, Geotermia y Energía Ambiente del IDAE. María José Paniagua Mateos, gracias también, jefa del Servicio de Calidad de Edificación del IGVS y lleva también del IGVS la gestión dos fondos Next Generation, requisitos y condiciones y programas. Y a Juan Ignacio Rodríguez Fernández Arroyo, viejo amigo, director del Departamento de Energía del INEGA. Son ponentes excepcionales, muchas gracias por estar aquí, estáis a tope de agenda, pero la verdad es que también cuando se os pide, pues siempre estáis, y es un poco de agradecer, ¿no? Bueno, yo quería dirigirme pues, a todos vosotros, a los que estáis aquí, a los que realmente nos siguen online y daros la bienvenida a la jornada. Agradezco en primer lugar la presencia de Paula, siempre apoyándonos en todo lo que hacemos. Además, sin su apoyo y sin apoyo de la Xunta, todo esto pues, no sería posible, ¿no? Realmente, porque como pequeña asociación, pues los recursos que tenemos siempre son limitados y siempre necesitamos una cierta ayuda, ¿no? Para que os hagáis una idea de la importancia que tienen estas ayudas, he entrado en la página de la Comisión Europea y dice la propia Comisión Europea que este plan de recuperación de Europa, Next Generation, es más que un plan, es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esta Europa en la que queremos vivir. Dicen, contamos con todo lo necesario para poder hacerlo, tenemos una visión, tenemos plan y hemos acordado también invertir 806.900 millones de euros entre todos, que es una cifra realmente muy importante. Es el momento de trabajar para crear una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. El presupuesto de más a largo plazo de la Unión Europea, junto al presupuesto de la Next Generation EU, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, será el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa, un total de 2,018 billones de euros que ayudarán a reconstruir la Europa posterior al COVID-19.
Este presupuesto a largo plazo aumentará los mecanismos de flexibilidad para garantizar su capacidad de hacer frente a las necesidades imprevistas. Se trata de un presupuesto preparado no solo para las realidades actuales, sino también para las incertidumbres de futuro. Esto lo dice la Comisión Europea y simplemente lo he transcrito, ¿no? Es muy importante y tenemos que, además, darle la importancia que tiene entre todos y hacer que esto, además, sea una realidad. Estamos convencidos de que supone una gran oportunidad que nos va a ayudar en gran medida a hacer realidad el futuro sostenible con el que soñamos todos, y en especial nosotros, las empresas del sector de las energías renovables, que llevamos desde hace muchos años de manera incansable y muchas veces incomprendida y criticada por muchos, aunque cada día son menos. El sector de la geotermia no es una excepción y desde Aclusega lo sabemos bien. Llevamos ya pues más de 11 años luchando. La verdad es que siempre hemos tenido un apoyo importante por parte de la Xunta. Hemos trabajado mucho, siendo realmente muy poco. En definitiva, hemos hecho mucho ruido, más del que pudiera aparentar, ¿no? Porque a veces dice, cochos, hacéis tantas cosas y tenéis tantos actos y tal, y realmente es un clúster que es pequeño, ¿no? En una circunstancia es un nicho de mercado, pero realmente yo creo que lo hemos hecho muy bien. Doy las gracias también a mis compañeros de Aclusega por la generosidad, entrega e ilusión con la que realizan su trabajo, que ha contribuido de manera notable al reconocimiento que hoy por hoy tiene la geotermia en Galicia. Yo mismo, hace 20 años, cuando empecé a promover el tema de la geotermia, pues ni más ni menos que me decían que estaba un poco loco, ¿no? Pues esto, ¿cómo va a ser, no? Es decir, ¿cómo pretendes vender una tecnología que aparentemente es cara, ¿no? Y realmente pues, era un poco decir, bueno, tú eres un iluminado, ¿no? Me llegaban a decir de todo, ¿no? Decir, bueno, y yo creía, porque realmente era una tecnología que funcionaba, era una tecnología madura y realmente aquí, al igual que en otras zonas de Europa, tendría que expansionarse y realmente formar parte del mix de las energías renovables, ¿no? Esto, afortunadamente, está cambiando y vemos por parte de la sociedad que poco a poco estamos un poco todos conscientes. Algunos siguen negando el cambio climático y todas estas cosas, pero hay una línea, una corriente general que es positiva y que ayuda, ¿no? Y las ayudas por parte de los gobiernos, de las comunidades autónomas, de Europa, no cabe la menor duda que son importantísimas. Sin ellas, este motor, pues eso, está gripado. No, si no hay recursos, al final, por mucho que hagamos los demás, no somos capaces de conseguir los objetivos. Tengo claro que no podemos permitirnos el lujo de dejar escapar esta oportunidad, puesto que estos fondos suponen un impulso enorme a las energías renovables y, en concreto, a la geotermia. Como dice el texto del BOE, en las ayudas pre-5000 sobre la geotermia, dice, la energía geotérmica cuenta con un potencial muy importante para usos térmicos y se plantea como una opción con un fuerte impulso y elevadas garantías para el futuro. La combinación de las tecnologías de aprovechamiento geotérmico con bombas de calor permite utilizar el recurso con menores exigencias de carga térmica, dando lugar a unos valores de SPF, que es el rendimiento estacional de las bombas de calor, mucho mayores que los alcanzados con otro tipo de aplicaciones de las bombas de calor. Nosotros desde Aclusega, lógicamente, pensamos lo mismo. Como presidente, tengo que decir que el sector empresarial gallego, asociado a la energía geotermia, está formado principalmente por pequeñas empresas, ingenierías, empresas de perforación, consultoras, instaladoras, distribuidoras especializadas y fabricantes. Y de alguna forma hemos conseguido ser una referencia también a nivel nacional. Y contamos con el Aclusega, que realmente es la asociación más importante por número de asociados y demás que tenemos en España, ¿no? Y lo hemos hecho desde aquí, desde una esquina, ¿no? Desde las provincias, ¿no? El IDAI siempre ha estado ahí también. Y realmente tú, Carmen, que llevas mucho tiempo con esto, sabes las dificultades que hemos atravesado en todos y cada uno de los momentos, ¿no? Este sector ha crecido en los últimos años en torno a un 14%, ¿no? Esto quiere decir que la geotermia interesa, ¿no? Y desde este sector sabemos que en el contexto actual
el escenario verde y tecnológico de I+D+I, hacia el que sí o sí tenemos que avanzar. En todos los estados y regiones se deben aprovechar las energías más propicias, sacar partido plenamente a todo el potencial renovable existente, en nuestro caso, en Galicia. Así lo hemos manifestado en todos los foros a los que asistimos y afirmamos que el papel de la geotermia en Galicia, junto con otras tecnologías, es clave en la transición ecológica por varios motivos. Uno de ellos es la capacidad de la geotermia para descarbonizar las demandas de energía térmica en edificios, industria, sector terciario, para reducir la dependencia energética, que tristemente está en la actualidad. Hoy asistimos al cierre del gasoducto tan importante y realmente nos hace pensar cada día más que debemos ser autosuficientes y no debemos de tener tanta dependencia, ¿no? Por otra parte, es importante el papel también que puede representar la energía geotérmica en los núcleos urbanos, al poder hibridarse con sistemas fotovoltaicos, biomasa, etcétera, para crear comunidades locales que generen su propia energía, tanto eléctrica como térmica, de manera que sea mucho más eficiente y sostenible que en la actualidad. Por su potencial, de cara también a la rehabilitación energética de viviendas y edificios, pensamos que será y es una pieza clave también para conseguir los objetivos de eficiencia energética y descarbonización. Por su bajo mantenimiento, su estabilidad para servir de energía base en grandes instalaciones. En definitiva, en Galicia, además, contamos con un subsuelo especialmente generoso para el aprovechamiento geotérmico. Tenemos un subsuelo donde abunda mucho la roca granítica, que tiene una gran conductividad y hace además que el empleo y uso de la energía geotérmica de baja entalpía en Galicia pues sea además muy rentable. Sabemos que queda mucho por hacer para que el potencial geotérmico se aproveche en todas sus posibilidades. Sabemos también que este paquete de ayudas es importante aprovecharlas. Y hemos detectado que a veces no se entienden lo suficiente y a veces, a pesar de los esfuerzos que se hacen, pasan como un poco desapercibidas, ¿no? Es decir, nos damos cuenta, ¿no? Cuando esto sí, es que las ayudas, la gente sabe, no sabe, y realmente creo que debemos entre todos promocionar un poco esto, ¿no? Porque realmente es una oportunidad que no debemos perder. Y la gente tiene que conocerlas y la gente tiene que saber que realmente hay unas grandes posibilidades de que nos van a ayudar a salir también de esta crisis y nos van a ayudar a generar empleo, pero sobre todo a prepararnos para el futuro, que es un poco lo que dice la Comisión Europea, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Sabemos también que todos los actores tenemos un importante papel que jugar, ¿no? Tanto la parte que legisla, pero al final no queda ahí, no vale con legislar, promover las ayudas, publicarlas en el BOE, publicarlas en el DOGA, si al final los demás no hacemos nada. Y eso es importante también, ¿no? Porque no podemos ser ajenos a esta circunstancia y si todo esto sale bien y tiene éxito, será un éxito de todos. Será un éxito de todos. Yo veo por parte del IDAE, del INEGA, aquí en Galicia y demás, que sí hacen todo el esfuerzo posible, ¿no? Siempre se podría querer más, ¿no? Y nosotros, detectando un poco esa circunstancia, también hemos desarrollado esta jornada para daros a conocer un poquito más esas ayudas por parte de unos, como decía, excelentes ponentes, para que realmente nos desvelen un poco las claves de estas ayudas y sepamos utilizarlas convenientemente y aprovecharlas lo máximo posible. O sea, que eso quiere decir aprovecharlas todas, que el presupuesto se nos quede a cero, ¿no, Paula? Eso es un poco lo que deseamos todos, ¿no? Nosotros desde Aclusega somos ambiciosos, no solo queremos tener una mayor implantación de la geotermia, sino que queremos ser un escaparate del bien hacer. Como tenemos un sello de calidad, el otro día entregamos a un hotel en Fisterra y una empresa instaladora precisamente un premio en estas circunstancias, porque entendemos que además las ayudas hay que aprovecharlas bien y tienen que además ser verdad. Me explico, cuando hacemos las instalaciones apoyadas en una subvención,
está muy bien, pero después hay que hacerlas realidad, y esa realidad tiene que ser una realidad constatable y medible para que realmente esto se convierta en un motor que va a impulsar el futuro, ¿no? Porque esto es un poco, y en eso hay que hacer un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Sobre todo las empresas que se dedican a las instalaciones, las ingenierías, todo el mundo en general tiene que poner un poco de su parte, ¿no? Y creo que en Galicia estamos haciendo las cosas bien. La verdad es que no podemos quejarnos porque tenemos una cierta notoriedad en el ámbito de las energías renovables. Y hoy, pues nada, estamos aquí para que Juan, Carmen, pues nos ayuden un poco, y desde el IGVS también, a desentrañar un poco esta marea, porque claro, cuando ves el BOE, cuando ves el DOGA y tal, dices tú, Dios mío, ¿por dónde? Es un poco abrumador, ¿no? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde tal? ¿Qué es lo que tal? Y surgen un montón de dudas, ¿no? Nosotros tenemos ya un paquete de preguntas para después haceros en la mesa redonda, y los asistentes pueden hacerlo, y la gente que esté online, y esperamos, bueno, aclarar todas las dudas, ¿no? Y también otra cosa muy importante es que lo que quisiera es que si conocéis las ayudas y ya habéis profundizado un poco, pues que también que tenemos aquí a gente responsable, pues les demos nuestra opinión también, ¿no? Y si podemos mejorar de futuro, poder hacerlo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer entre todos, ¿no? Porque al final se hacen las cosas lo mejor posible, pero siempre se pueden hacer mejor, ¿no? Y para hacerlo mejor, pues tenemos que dar nuestro punto de vista también de las cosas, o decir aquello que echamos en falta, o aquello que entendemos que no está del todo bien, para que realmente poder ayudar a ellos a que nos ayuden a nosotros, y nosotros en el trabajo que nos queda, es decir, hacer las instalaciones, de que funcionen bien, que tengan la eficiencia energética adecuada, etcétera, etcétera, entre todos vamos a hacerlo. Y yo creo que es una gran oportunidad, vuelvo a repetir. Muchas gracias a todos y vamos a dar paso, en este caso vamos a empezar, ya podéis subir si queréis. Vamos a empezar por Carmen López Ocón. Carmen, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Como quieras, puedes ponerte en el atril o puedes ponerte en la mesa. ¿Funciona el micrófono, no? ¿Funciona desde aquí? Sí, yo creo que sí. Espera, vale, para pasarlo. Vale. Ok. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Vale? Sí. Vale, pues nada, sobre todo, bueno, primeramente, pues dar las gracias a Clusega, pues a Manuel, a Belén, por la organización de esta jornada. Como les comentaba antes a ellos, pues después de este periodo de pandemia es la primera salida, vamos a decir, de Madrid, volver un poco a esos tiempos anteriores que parecía que habían desaparecido y volver a esa normalidad de volver a presentar, de volver a difundir lo que son las energías renovables y en este caso pues hablar un poco del tema de las ayudas dentro de lo que es el plan de recuperación y resiliencia. Sin más, pues bueno, ya me ha presentado Manuel, soy Carmen López, trabajo en IDAE ya desde hace más de 25 años y bueno, pues siempre dedicada a todo el tema de promoción de renovables. De geotermia, pues que os voy a contar que cuando empezamos en el año 2008 a hablar de geotermia en el IDAE, pues casi era como, ¿pero esto qué es realmente, no? Cuando ya es verdad que estaba muy difundido y teníamos en Europa, en el mundo, pero aquí en España estábamos a años luz. Hemos hecho mucho trabajo, ¿vale? Desde IDAE, las comunidades autónomas y bueno, pues pasito a pasito hemos ido avanzando. Porque lo que siempre hemos dicho es tenemos que avanzar pero seguros y bien, ¿vale? No vale avanzar rápido haciendo las cosas mal y bueno, yo creo que el sector se ha comportado bien y a lo mejor nos hubiera gustado que hubiéramos ido más rápido, pero bueno, digamos que el desarrollo ha sido bueno. Entonces, bueno, pues mi presentación se va a centrar en las líneas de ayuda que tenemos y sin más pues comenzamos. A ver si lo veo yo. Aquí, vale. Entonces, lo primero que quería contaros antes de nada es dónde nos encontrábamos o cuáles eran nuestros objetivos antes de que llegara el periodo del COVID y de la pandemia. Nuestros objetivos eran el Plan Nacional de Energía y Clima y
todos teníamos claro que teníamos un objetivo muy, muy importante en lo que es el desarrollo de las renovables térmicas. Nuestras hermanas renovables eléctricas habían abierto el camino y tienen el camino muy claro, ¿vale?, de desarrollo y con una implantación muy alta. Sin embargo, las renovables térmicas, digamos, están a años luz, ¿vale?, a años luz de las renovables. Vienen a ser como el 18% de todo lo que sería el suministro de calor y frío, tan solo es el 18%, con lo cual necesitamos ahondar mucho en la penetración de renovables térmicas en nuestro consumo. Para ello, los objetivos que teníamos era alcanzar en el año 2030 un 31%, ¿vale?, de lo que sería con aplicaciones de calor y frío. Y con esto teníamos claro que se debería hacer como a través de lo que es la electrificación de la demanda eléctrica, el incremento de la contribución de las bombas de calor, que dentro del Plan Nacional de Energía y Clima llevan un desarrollo muy importante, el desarrollo de redes de calor y frío y el desarrollo a través de ese nuevo modelo que llamamos comunidades energéticas locales, que ha mencionado Manuel en su introducción. ¿Qué decíamos en cuanto a medidas específicas? Es decir, necesitamos desarrollar un marco nuevo de desarrollo de las energías renovables térmicas, de tal manera que teníamos que hacer una evaluación del potencial de uso de energías renovables de calor y frío residencial en redes de calor, que además obliga la Directiva de Eficiencia Energética y que ya está a punto de acabarse. Desarrollar mecanismos que nos garanticen esa cuota mínima de energías renovables y luego desarrollar esos mecanismos específicos vía legislativa, a través del RITE, a través del Código Técnico y luego también con programas de ayudas e incentivos de alguna manera que promuevan esa sustitución de los combustibles fósiles por las renovables térmicas. Y en esto estábamos, vamos a decir, cuando pues nos llegó el COVID, ¿vale? Y después de este periodo tan horrible que hemos pasado, pues volvemos a ser optimistas y sabemos que vamos a poder, ¿vale? Los fondos Next Generation, ¿vale?, de la Unión Europea es un fondo extraordinario, creado exclusivamente para recuperar los daños ocasionados en todas las economías de los países europeos, dotado con casi 800.000 millones de euros, de los cuales España le van a corresponder 140.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, ¿vale? Os dejo la página planderecuperación.gov.es porque en ella vais a tener absolutamente toda la información de las líneas de ayudas, de las reformas que se van a incluir, ¿vale? Convocatorias abiertas, el estado de cada una. Con lo cual, tanto hay como las líneas de energía que sean gestionadas a través del IDAE, pues lo encontraréis también en la página propia del IDAE. Pero, en principio, en esa tenemos todo. ¿Qué es el plan de recuperación? De alguna manera, el plan de recuperación y transformación lo que viene a ser es la hoja de ruta, ¿vale?, que nos va a servir para definir esa transformación de la economía que queremos hacer hacia una economía más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial y más igualitaria. Es decir, el plan de transformación, de recuperación, está basado en 4 ejes principales que, de alguna manera, centran toda lo que es la reforma, que sería la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. De esos 4 ejes transversales que ocupan todo, se desarrollan 10 palancas, ¿vale?, o políticas palanca, digamos, de las cuales en energía, vamos a decir, estaríamos en 4. Estaríamos la 3, que sería la transición energética justa e inclusiva, ¿vale?, que está directamente gestionada el 100% por el Ministerio para la Transición Ecológica. La palanca número 1, que desde aquí no la veo, que sería la de agenda económica y rural y todo lo que es la rehabilitación energética, que está en parte gestionada por Energía y en parte gestionada por el MITMA, ¿vale?, el Ministerio de Transportes. Y luego la palanca número 4, que sería una administración para el siglo XXI, que también está gestionado en parte por Energía. Para el periodo 2021-2023, los 3 primeros años,
la inversión que se va a movilizar, estamos hablando de casi 70.000 millones de euros, de los cuales van a ir el 40% van a ir dedicados a lo que es esa transformación verde y casi el 30% a esa transformación digital. Para lo que sería la transición energética justa e inclusiva estaríamos hablando de unos 6.400 millones de euros. Y seguimos el desglose, ¿vale? De esas 10 políticas palanca colgarían 30 componentes, ¿vale? Ya muy definidos, en los cuales vamos a hablar hoy de las líneas de ayudas de los que nos corresponden, que sería de la palanca número 1, que es esa agenda urbana y social y rehabilitación, sería la componente 2, que es el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, ¿vale? Que hablará María José después. Y yo me voy a centrar en la componente 7, que es la de despliegue e integración de energías renovables, que se gestiona 100% desde el IDAE, ¿vale? Todas las líneas de ayudas y órdenes de base saldrán desde el IDAE. Luego habrá líneas que serán gestionadas directamente por nosotros y otras que irán territorializadas, digamos, a las comunidades autónomas, de tal manera que sacaremos la orden de bases y las convocatorias de ayuda ya lo sacará cada comunidad autónoma. En total, ¿vale? En esas 30 componentes hay 212 medidas que no son solo medidas de líneas de ayuda, ¿vale? De esas 212 medidas tenemos 110 inversiones y líneas de ayuda y tenemos 102 reformas. Es decir, no solo es un plan económico de líneas de ayuda, sino que es para alcanzar eso que queremos, esa España verde, justa, inclusiva, igualitaria, vamos a hacer grandes reformas, ¿vale? Reformas legislativas, reformas estructurales, con lo cual también están integradas dentro del plan. Hoy vamos a hablar de lo que serían líneas de ayuda, pero que sepáis que el plan no solo es líneas de ayuda, sino también reformas que de alguna manera necesitamos para poder alcanzar el objetivo final. Y una característica muy importante de todo este plan, ¿vale? Y fundamental, porque de alguna manera sin cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo, principio de NSH, por sus siglas en inglés de Do Not Significant Harm, todas las medidas que salgan del plan de recuperación deben cumplir el principio de no causar un daño significativo, que al final son 6 objetivos: mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible del agua y los recursos hidrológicos, economía circular, prevención de polución y protección de la biodiversidad, ¿vale? Todas las medidas que incluyen el plan de recuperación que ha presentado España lo cumplen, ¿vale? Y contribuyen con el 100%, digamos, a los objetivos de cambio climático. Todas las líneas de ayudas, de alguna manera, el usuario final o el beneficiario final va a tener que presentar una declaración responsable o una justificación de que cumple, de alguna manera, el principio de NSH, de no cumplir. Es fundamental, o sea, hasta tal punto que si cualquier cosa no se cumpliera, pues podría hacer que hubiera que devolver los fondos, ¿vale? O sea, tenemos que pensar que la Comisión Europea va a llevar un control, digamos, muy exhaustivo de estas ayudas y, digamos, es importante. Entonces, recalco un poquito así en general en lo que hablamos un poco de geotermia y de las bombas de calor. Aparte de los principios generales que llevarían todas las líneas de medidas, hay requisitos específicos por tecnología. En lo que nos afectaría a nosotros, que serían por las bombas de calor, ya sean geotérmicas o aerotérmicas, lo que se le va a pedir es que cumplan los requerimientos de codiseño, ¿vale? Del reglamento de codiseño de la Comisión. Y luego, para las actuaciones de geotermia, sí que le va a solicitar las que, digamos, las de uso directo o las de circuito abierto que cogen agua directamente de un acuífero, se les va a pedir que cumplan la directiva marco de aguas, con el objetivo, pues el mismo, de no causar ese daño significativo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante porque es la primera vez que, bueno, nos ha pasado. Y sin más, pues entramos en lo que serían las líneas de ayudas que tenemos, ¿vale? Sin repetirme con María José, incentivos a la geotermia en la componente 2, una parte gestionada por el MINMA y una parte gestionada por el Ministerio para la Transición Ecológica. 1.300 desde el Ministerio para la Transición Ecológica, 5.200 desde el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana.
serían todos esos programas. Me voy a focalizar solo dentro de la componente 2, el único que gestiona el IDAE, ¿vale? Porque luego María José os explicará el plan de rehabilitación energética 5000, el PRE 5000, que directamente pues gestionan las comunidades autónomas. Ese sería lo que es el plan de rehabilitación de vivienda y regeneración, con el PRE 5000 y el DUS 5000 ahora mismo ya operativos y para entrar. Yo os hablo solo del DUS 5000, ese sería el decreto 692 que salió el 3 de agosto, el mismo día que salió el PRE 5000, y en este caso está dirigido a ayudas para proyectos singulares de energía limpia en municipios pequeños o en riesgo de despoblación, ¿vale? Por eso lo de los 5000, ¿de acuerdo? Y os resumo, ¿vale? Solo en una diapo lo que incluiría, o sea, lo más importante. ¿Cuál sería el objetivo? Pues impulsar la participación de los pequeños municipios en la transición energética. ¿Para quién va dirigido? Pues precisamente para esos pequeños municipios, lo que sería pues ayuntamientos, mancomunidades, concejos, todos ellos. ¿Cuántos municipios de reto demográfico tenemos en España? Los municipios de reto demográfico que se han fijado son los que cumplen, que son menores de 5.000 habitantes, y luego los menores de 20.000, no en entorno urbano, cuando digamos son de varias pedanías, ¿no? Y en total pues pueden ser 20.000. En total hay casi 7.000, no llega a 6.800, que están perfectamente identificados, y bueno, lo tenéis en la página del IDAE. Dentro de las actuaciones subvencionables que tenemos dentro del DUS, estaríamos, para el caso de la geotermia, entraríamos en la medida 3 como instalación de generación térmica renovable y de redes de calor de frío, con una inversión mínima de 40.000 euros por proyecto, que no podrá superar los 3 millones de euros por proyecto. ¿Cuantías de las ayudas? Pues hasta el 100%, ¿vale? Es decir, la ayuda puede llegar a subvencionar el 100% de lo que sería el coste elegible. ¿Por qué? Porque no tenemos limitación en el caso de ser un ayuntamiento, no nos aplica el reglamento de exención por categorías, ¿vale? Que es el que nos pone los límites de ayuda que podemos dar, con lo cual las ayudas pueden llegar a cubrir el total. En este caso, pues el programa está directamente gestionado por nosotros. Precisamente el director general lo presentó el viernes pasado, además en el IDAE, a todo el mundo, y en streaming. Entonces, pues ahora mismo está abierto, plazo de vigencia 1 año, hasta noviembre del 2022, o hasta agotar fondos. En principio sale con una dotación presupuestaria de 75 millones, que luego en función de cómo vaya, pues se podría aumentar, ¿vale? Y entonces este sería el DUS 5000, ¿vale? Para municipios en reto demográfico, pequeños y dirigido directamente a esos ayuntamientos. En todo ese tipo de actuaciones yo me focalizo en lo que es la de geotermia o la de renovables térmicas, de generación térmica, pero digamos hay más actuaciones en las que podrían entrar. Y luego me voy a la componente 7, ¿vale? Que sí es la que gestiona el IDAE directamente y es la que se dedica a... Vamos a ver en dónde entraría la geotermia en estas nuevas líneas de ayuda. ¿Qué antecedentes hemos tenido, ¿vale? O que nos han podido servir de base para elaborar las nuevas líneas de ayuda? Pues sacamos una convocatoria de ayudas durante el año pasado, que se gestionaron todas desde el IDAE con fondos remanentes del periodo 2014-2020, en los cuales pues se subvencionaban distintas actuaciones de geotermia, ¿vale? Ya fue en el sector residencial, servicios e industria o unido con fotovoltaica. En total, para lo que era la bomba de calor geotérmica, tuvimos unas 26 solicitudes de ayuda a nivel nacional en lo que serían las 13 convocatorias que se sacaron en todas las comunidades autónomas, con un presupuesto de 36 millones de euros y unas ayudas de 19 millones de euros. En el caso de Galicia, ¿vale? Para el tema de geotermia, tuvimos 11 solicitudes presentadas. Se está resolviendo ahora mismo justo y de las 11, 7 resultan admitidas y son favorables, 2 han renunciado, ¿vale? Es decir, bueno, fueron una subsanación, ellos mismos han renunciado y 2, digamos, se han quedado fuera. Pero bueno, 7 de 11 es un éxito, digamos, muy bueno, porque además eran proyectos
importantes, ¿vale? Estamos hablando de potencias por encima de 100 kilovatios, con lo cual no estamos hablando de una cosa pequeña, unos proyectos muy interesantes y muy buenos. Esos dos que han quedado fuera, pues bueno, como van a venir más líneas de ayudas, pues si siguen en ello podrán volver a entrar o podrán volver a optar a presentarse a nuevas líneas de ayuda. Entonces, estos antecedentes nos han servido un poco pues, para pensar qué tenemos que sacar o qué tenemos que seguir haciendo. Dentro de la componente 7, como hablábamos, tenemos 4 reformas y 2 líneas de inversiones, ¿vale? Las líneas de ayudas que estamos sacando irían dentro de la C7 y 1, que sería el desarrollo de energías renovables innovadoras integradas en edificios, y es donde van a estar. Como reformas, pues el marco normativo para el fomento de la generación renovable, Estrategia Nacional de Autoconsumo, que es una parte muy importante dentro del plan, desarrollo de comunidades energéticas, otra parte muy importante del plan, la participación de la ciudadanía en lo que sería todo el desarrollo del plan y el marco para la innovación y desarrollo tecnológico de las energías renovables. En cuanto a reformas. Y bueno, vamos a ver, pues ya entrando más en materia, lo que sería la que tenemos ahora y las que van a venir. Entonces, la que tenemos ahora se publicó en junio, es el Real Decreto 477 y se viene a llamar como el Real Decreto Autoconsumo, ¿vale? ¿Por qué? Porque fundamentalmente es de autoconsumo, pero también lleva la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. En este caso, es una concesión directa a las comunidades autónomas y las convocatorias de ayudas las sacará la comunidad autónoma, la gestión y evaluación de los proyectos la realizará toda la comunidad autónoma. Este decreto ha salido con un presupuesto de 660 millones de euros, que sería ampliable a 1.300 millones de euros, separado por actuaciones de las áreas que lleva, a la parte de climatización y agua caliente sanitaria con renovables térmicas irían 200 millones de euros. En la primera, digamos, el decreto ha sacado 100 millones de euros que serían ampliables a otros 200. Esos serían los 6 programas de incentivos, pues se llama autoconsumo porque, digamos, las primeras 5 programas están todos relacionados con el autoconsumo y almacenamiento, pues en los distintos sectores, ¿de acuerdo? Y el programa 6, que es el que nos interesaría a nosotros, pues el que sería el de renovables térmicas en el sector residencial. Me voy a centrar, digamos, solo en este. El régimen de ayudas es importante, ¿vale? Porque, por ejemplo, frente al anterior que os he enseñado de los fondos FEDER 2014-2020, aquel era un régimen de ayudas en concurrencia competitiva, ¿vale? Es decir, había una puntuación y de alguna manera todos los proyectos que se presentaban iban puntuando y luego pues la concesión de las ayudas se iba dando de mayor puntuación a menor puntuación. En este caso, ¿vale? Va a ser concurrencia simple, ¿de acuerdo? O sea que va a ser por orden de llegada. Periodo de vigencia es plurianual y hay de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que se agoten los fondos. Actuaciones subvencionables en el programa 6, que es el de renovables térmicas, pues evidentemente todas las tecnologías renovables térmicas, solar térmica, biomasa, geotermia, por supuesto, hidrotermia o aerotermia, para climatización y OACS. Requisito que nos va a aplicar en el caso de las bombas de calor, ¿vale? Geotérmicas, es que tengan un SPF superior a 2,5, que en el caso de las bombas de calor geotérmicas no hay ningún problema porque absolutamente todas lo cumplen, ¿vale? Pero bueno, es un requisito que de alguna manera tenemos. ¿Cuál es el objetivo de estas ayudas y de todo? Pues al final cumplir los objetivos del plan de recuperación, la descarbonización de la economía, sobre todo de los sectores, vamos a decir, menos descarbonizados, como es el residencial, como es la industria, ¿vale? Donde más le está costando precisamente entrar a las renovables térmicas y de alguna manera conseguir los objetivos del plan, ¿vale? Es decir, nos hemos fijado en los objetivos que se establecieron para, de alguna manera, en el Plan Nacional de Energía y Clima, para ver el futuro. ¿Qué se le va a pedir? O sea, ¿qué características especiales también va a tener este programa 6, ¿vale? de ayudas a las renovables térmicas en el sector residencial? Se le va a pedir un plan estratégico, ¿vale? Para aquellas instalaciones que sean
superiores a 100 kilovatios. Ese plan estratégico, de alguna manera, es una memoria en la que habrá que justificar pues, la procedencia de los materiales o los equipos, de dónde se van a hacer, dónde se van a fabricar, los controles de calidad que se van a tener, ¿vale? Un poco así. Y luego también, como muy importante, se va a requerir, ¿vale? Y será un coste subvencionable dentro de las ayudas, lo que es la monitorización de la energía, ¿vale? Es un deseo, vamos a decir, que todo el mundo al final sepa realmente cuánto está consumiendo, cuánto se está ahorrando, entonces va a ser obligatorio, ¿vale? Esa monitorización, cuando sea para hogares, ¿vale? Residencias, hogares de personas físicas, lo único que va a ser será una aplicación vía móvil, ¿vale? Un dispositivo vía móvil, y cuando sea un lugar público sí que se va a exigir que sea con una pantalla que sea visible para todo el mundo, ¿vale? Así como peculiaridad. Más os cuento, actuaciones elegibles. ¿Desde cuándo? Pues desde que se van a poder presentar, digamos, el presupuesto desde la fecha de publicación en el BOE del decreto, es decir, las actuaciones que se hayan desarrollado ya desde el 29 de junio, que es cuando, bueno, se publica el 30 de junio, pues del 30 de junio ya nos entrarían, digamos, todas las actuaciones que se hayan realizado desde esa fecha. ¿Qué es importante? También nos van a entrar como costes subvencionables o actuaciones elegibles aquellas que se hayan hecho antes de lo que sea el propio proyecto en sí, siempre que sea superior al 29 de junio, que en nuestro caso sería importante para el tema geotermia en cuanto a sondeos exploratorios, ensayos TRT, sí nos entraría dentro del coste subvencionable, ¿vale? Y bueno, pues esto es importante, ¿vale? Ya, aunque en el caso de Galicia todavía no ha salido la convocatoria del programa 6, que bueno, según he estado hablando con Juan, yo creo que él algo os dirá sobre el tema. Ya ha salido la convocatoria del programa 1, 2 y 3, pero seguramente próximamente tendremos la del 6. Que sepáis que, digamos, ya entrarían actuaciones desde antes, eso es importante. Esos serían todos los costes elegibles. Bueno, pues como otro tipo de subvenciones, me gusta recalcar allí en la esquina superior que en el caso del programa 6 sí se considerará el IVA como un coste elegible siempre y cuando, digamos, no sea susceptible de recuperación. Es decir, como el programa 6 está dedicado al sector residencial, ¿vale? Pues las personas físicas que lo quieren poner en su casa y que no se pueden deducir el IVA podrán meter dentro del coste subvencionable el IVA, ¿vale? Ok. ¿Y qué más cosas? Pues dentro del coste elegible máximo también admitido, sí que se admitirá pues los costes de gestión de la solicitud de ayuda, ¿vale? Pues empresas, vamos a decir, o que requieran de alguna manera pues contratar una pequeña gestoría, una pequeña ingeniería que le realice toda la gestión de las ayudas, también podrán ser incluidos dentro de la gestión, tanto para solicitarla como luego para justificarla después, ¿no? Con un límite, ¿vale? Entonces tiene un límite total de los conceptos LM y N en total de un 7% del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 7.000 euros, ¿vale? Más cosas, nos vamos a lo más importante, quizá las intensidades de ayuda que lleva el programa 6. Para el caso de geotermia estaríamos hablando, contemplamos dos sectores, el sector residencial y el sector de viviendas de propiedad pública y tercer sector. Tercer sector sería el de las ONGs, ¿vale? Las asociaciones sin ánimo de lucro y demás. Vale. Entonces, estaríamos hablando, a lo mejor estamos más familiarizados con el tema de las ayudas a nivel porcentaje, pues una ayuda del 30%, un 40% sobre el coste subvencionable. En este caso, va por módulos de ayuda, porque la idea era simplificar, que fuera más fácil, que si yo hago una instalación de 5 kilovatios de potencia, pues el módulo de ayuda va a ser euros por kilovatio, ¿vale? Entonces, para el sector residencial privado, vamos a decir así, estaríamos hablando de que las instalaciones geotérmicas tendrían ayudas entre 1.600 y 2.250 euros por kilovatio instalado, en función de que sea circuito abierto o circuito cerrado, ¿vale? Circuito abierto 1.600, circuito cerrado 2.250, y con un límite máximo, ¿vale?, por vivienda que se establece en 9.000 y 13.500, ¿vale? Yo creo que es un nivel de ayuda muy importante, ¿vale? Y yo creo que, bueno, pues los que estéis familiarizados con el sector, yo creo que es un nivel de ayuda que es importante respecto a anteriores líneas de ayudas.
¿Qué pasa? Que también estamos en el sector residencial, no nos aplica el régimen de ayudas de Estado, los límites de ayuda de Estado, ¿vale? Que de alguna manera los límites de ayuda de Estado te acotan, digamos, a un 45% el límite de ayuda y luego, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, podemos ir a más. Y en caso de viviendas de propiedad pública, pues iríamos a una subvención mayor, 3.700, 2.250. También como novedad, porque el objetivo que teníamos es que la reforma o la instalación geotérmica no fuera una instalación exclusivamente de cambio la caldera y lo sustituyo por una bomba de calor, sino lo que queremos es una actuación gradual, ¿vale? Queremos que sea una instalación buena, completa y, si es posible, que cumpla o cubra todas las demandas de lo que sería la vivienda. Con lo cual, se van a dar ayudas adicionales para la nueva distribución interior de climatización con suelo radiante y con radiadores de baja temperatura o ventiloconectores, con una ayuda adicional de 600 euros kilovatio, caso de suelo radiante, 550 euros con kilovatio para radiadores de baja temperatura, también con un límite de 3.000 euros en cada caso, ¿vale? Por vivienda. Eso, digamos, como adicional, con lo cual, si sumamos una cosa más otra, pues estaríamos hablando de una ayuda pues bastante interesante. ¿Y qué más? Presupuesto, ¿vale? Distribución presupuestaria. Solo no he sacado el total, pero bueno, para que os fijéis, estaríamos hablando del total del programa 6, que sería la última columna. Ay, no me ha salido. Ah, vale. Ahí estamos. El programa 6, de los 100 millones distribuidos por comunidad autónoma, al final el total se distribuye por el valor añadido bruto, digamos, y por el censo de viviendas de cada comunidad autónoma. Así se hizo el reparto. Y en el caso de Galicia, para el programa 6, exactamente, me parece que tenéis 5.600.000, ¿vale? Que se podría duplicar, digamos, en caso de agotarse. ¿Y plazos y objetivos que tenemos? Pues 1 de julio de 2021 es cuando entra en vigor el Real Decreto. Plazo máximo para que las comunidades autónomas publiquen sus convocatorias, 30 de septiembre, ¿vale? Aunque sí que es verdad que, bueno, pueden salir más tarde. Y luego ya los siguientes hitos de control, ¿vale? De ejecución de los presupuestos, 31 de diciembre de 2021, 30 de junio, de manera, digamos, semestral. Plazo de finalización, estaríamos hablando 31 de marzo de 2023, ¿vale? Para la ejecución del presupuesto del 80% del presupuesto total. Y próximas líneas de ayudas, y con esto acabo porque no sé si me paso de tiempo. No, próximas líneas de ayudas en las que estamos trabajando y que, bueno, pues próximamente pues verán la luz dentro de lo que es la tramitación que lleva cada una. Y van a ser pues el apoyo al desarrollo de las comunidades energéticas, que sería dentro de la componente 7, la reforma estructural 3, ¿vale? La complementaria de este programa 6 que acabamos de hablar, ¿vale? Que era solo para el sector residencial, pues será el de renovables térmicas en otros sectores productivos, es decir, el que va para la industria, el que va para el sector servicios, el desarrollo del biogás, ¿vale? Que llevará una línea específica directamente, energía sostenible en las islas, que será, digamos, un programa que hay específico solo para islas, que es el de inversión 2, y luego, pues, otros que van a ser desarrollo de redes de calor y frío, renovables innovadoras, repotenciación y renovación, ¿vale? En lo que más puedo deciros, pues el de renovables térmicas en otros sectores productivos va a ser muy similar al programa 6, ¿vale? El de autoconsumo va a ser también una línea territorializada, en torno a unos 200 millones de euros, más o menos, y incluirá seguramente también microredes, ¿vale? Aunque habrá otro de redes de calor y frío específico, pero será para redes de mayor tamaño, pero para redes más pequeñas va a entrar dentro del de renovables térmicas en otros sectores productivos. Y eso es así un poco lo que os puedo contar, ¿vale? Que próximamente, pues, de aquí a diciembre, pues el de renovables térmicas en otros sectores productivos saldrá, el desarrollo del biogás saldrá. Biogás será centralizado, se desarrollará, lo llevaremos desde IDAE, redes de calor y frío será también desde IDAE, ¿vale? Porque será para grandes proyectos. Y repotenciación y renovación, bueno, repotenciación estaríamos hablando de renovables eléctricas
y el de desarrollo de comunidades energéticas también, ¿vale? Y nada más, con eso acabo yo mi intervención. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Más muy didáctica tu presentación. Sí. Como quieras, puedes quedarte aquí o bajar, como te encuentres más cómoda. Bueno, por si acaso luego me pregunto. Vale, así, eso es. Vale. Ahora va a subir María José Paniagua Mateos, que, como decía antes, es jefa del Servicio de Calidad de Edificación del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Muchas gracias de nuevo. Hola, buenos días a todos. Perfecto, me lo pones. Bueno, pues buenos días a todos y reitero las gracias o el agradecimiento que ha expresado también Carmen y Paula a la entrada aquí a Clusega, a la asociación, y le doy la enhorabuena por esta iniciativa y esta difusión de estas jornadas que es tan importante. Es importante que llegue a cuanto más gente mejor para que se puedan beneficiar de estas ayudas y nosotros, las administraciones, podamos gestionar todos estos fondos que tenemos, que tampoco es fácil. La relación, la verdad es que la relación con la asociación y con Clusega, esa comunicación tan fluida que últimamente tenemos con Belén y la asociación, pues la verdad es que proporcionó realmente que gracias a vosotros se haya cambiado y se haya quitado un requisito en relación con la geotermia que había en las ayudas anteriores, en las ayudas del PRE, y es que limitaban, no se podía subvencionar actuaciones de geotermia que no tuvieran una potencia superior a 12 kilovatios. Y eso, como sabéis, en una rehabilitación de una vivienda, que es normalmente donde son más viables estas actuaciones es en viviendas unifamiliares o que puedan tener una parcelita al lado, pues a lo mejor era excesivo, dependiendo de la superficie de la vivienda. Con lo cual yo creo que es un gran orgullo para vosotros, el poder llegar a eliminar este requisito. Quisiéramos eliminar algunos otros más, también os lo digo así, ¿no? O por lo menos igualar la situación de la geotermia con otras como la aerotermia, que no tiene un coste límite subvencionable, pero bueno, todo llegaremos, a todo llegaremos. Y bueno, también para mí, igual que para Carmen, creo que, agradezco también esta presentación así presencial, ¿no? Que ya estábamos acostumbrados a hacerlas todas online y, bueno, es casi una novedad. Yo es la primera charla que hago así presencial desde la pandemia, ¿no? Y, bueno, hablando de la pandemia y para enmarcar un poquito las ayudas que va a gestionar el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, pues, pues os hablo, ya comentó Carmen, pero bueno, las enmarco un poquito en esos fondos Next Generation que nos llegan, ¿no? Que, como sabéis, bueno, son fondos de recuperación, es un instrumento de la Unión Europea para los Estados miembros para ayudar a la recuperación de esa pandemia, esa crisis social y económica tan grande motivada por la misma. Con el objetivo de crear pues, una Europa más resiliente, más ecológica, más digital y que afronte mejor todos los retos actuales y futuros. Está un poquito desplazada la tal porque utilizo un Office libre y al pasarlo a PDF pues, se ha desconfigurado aquí. Bueno, ¿cómo obtienen los Estados miembros estas inversiones o estas ayudas? Todo ese dinero, todos estos fondos. Bueno, pues los Estados miembros tienen que preparar y elaborar los planes, un plan de cómo van a gastar estas ayudas y los objetivos de las mismas. España prepara el plan de rehabilitación, recuperación, transformación y resiliencia, que lo aprueba la Unión Europea, por cierto, con muy buena nota, y que, como os ha dicho Carmen y ya no me disperso más en esto, es que tiene 4 ejes principales que son transversales. De los 4 ejes se estructuran en 10 políticas palanca y de esas políticas palancas salen 30 componentes del plan. Nosotros nos vamos a centrar en el componente 2,
los 30, el componente 2, que es el Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana. Este plan tiene como objetivos pues, la descarbonización del parque edificado, del sector residencial, la rehabilitación de todo el parque edificado, la mayor parte del parque edificado, la integración de estas energías renovables en el parque edificado, aquí está la geotermia, la eliminación de la pobreza energética y el incremento del parque de vivienda social y también la reactivación del sector de la construcción en la que me imagino que estaremos la mayor parte, o estáis la mayor parte de los que estáis aquí escuchando. Bueno, los componentes, como dice Carmen, tienen una parte de reformas y otra de ayudas y la parte, este en concreto, el componente 2, tiene 6 reformas y tiene 5 ayudas, 5 inversiones, ¿no? De las reformas que hay, están ahora mismo, posiblemente habéis oído hablar de ellas, está el anteproyecto de la Ley de Calidad de Calidad en la Arquitectura y el anteproyecto de la Ley de Vivienda o Derecho a la Vivienda, que está en exposición pública ahora hasta el 18 de noviembre. Y bueno, y dentro de estos plan o el componente 2 que va a gestionar el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo están estas 3 inversiones. La inversión 1, que es el programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales. La inversión 2, que es la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Y la inversión 3, que es la rehabilitación energética de edificios. La inversión 1 y 2 está regulada por el Real Decreto 853 de 2021 del 5 de octubre, que se publica al día siguiente, el 6 de octubre, en el BOE, y es el programa del Plan de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social. Se lo publica y lo gestiona, la autoridad de gestión en este caso es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y es quien además lleva la autoridad de gestión y coordina todos estos planes. Este programa de ayudas tiene 6 programas fundamentales. El programa a nivel barrio, el programa a nivel ayuda a las oficinas de rehabilitación, programa a nivel edificio, programa a nivel vivienda, o programa de ayudas a vivienda y programa de redacción de proyecto y libro de edificio. Y de la inversión 2, y dentro de este mismo programa está el subprograma o programa 2, que es la construcción de vivienda a alquiler social. Y dentro de la inversión 3, que está regulada por el Real Decreto 691 del 2021, de 3 de agosto, publicado el 4 de agosto, es el PRE-5000, el programa de rehabilitación energética de edificios existentes, cuya autoridad de gestión es el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero que se gestiona, bueno, la autoridad de gestión lo coordina todo el IDAE, a través del IDAE. Nosotros, gestionamos el plan, pero le tenemos que dar la justificación al IDAE, que es el que coordina todas estas ayudas. Bueno, este PRE 5000 tiene su antecesor en el PRE, que posiblemente conozcáis ya, que el Real Decreto 737, que se está ahora llevando a cabo, ejecutando, y que es muy parecido a este. Vamos a hablar de este primero, porque es el más reciente y precisamente hoy sale publicada en el DOMA la resolución 16 de octubre por la que se convoca el programa, se convocan las ayudas a este programa, ¿no? Es el procedimiento VI 406D, el anterior era el VI 406. Bueno, deciros que en el PRE, en el anterior, se gestionaron como 800 y pico solicitudes, casi 900 solicitudes, de las cuales de las actuaciones que pidieron la actuación 2, o sea, la sustitución de energías renovables, el 12% son para geotermia, con una inversión total que llega a los 400.000 euros. Bueno, la inversión que tenemos en esta convocatoria para estas ayudas es de 3.795.000 euros, repartidos. Es una convocatoria plurianual y se reparten el 50% para cada anualidad, 50% más o menos para el 2022 y 50% para el 2023.
El plazo de ejecución de estas ayudas es hasta el 30 de noviembre del 2023. Este es el plazo en que se tienen que justificar estas ayudas, las actuaciones, y el plazo de presentación empieza el 3 de enero del 2022 y termina y estará abierto hasta el 30 de septiembre del 2022. ¿Qué quiere decir que es plurianual? Que tenemos esas dos anualidades, 22 y 23, para ejecutar las actuaciones. Podemos presentar toda una actuación en una anualidad, podemos presentar una actuación para hacer parte en el 2022 y parte del 2023, o si queremos empezar la actuación en el 2023, podemos presentar ya, solicitar la ayuda para el 2023. Como son temporales, no sabemos todavía si vamos a tener dinero para convocar unas nuevas ayudas en el 2023. Entonces, para los que queráis hacer algo en el 2023, pensad que esta es la convocatoria que hay, porque no lo sabemos ni nosotros, ¿no? Bien, estas ayudas, igual que las anteriores con el PRE, son dos opciones de ayuda. La primera opción es un edificio completo o una vivienda unifamiliar, o sea, la edificación completa, y la opción B es cuando solicitas para una vivienda individualmente dentro de todo un edificio. Vale, los requisitos de las edificaciones tienen que ser existentes, de uso vivienda, no hay otros usos, y construidos con anterioridad al 2007. Y dentro de esos edificios de uso vivienda, cuando son colectivos, se considera uso vivienda cuando el 70% de la superficie construida sobre rasante sea de uso vivienda. Además, en este PRE, que es el PRE 5000, estos edificios, estas edificaciones tienen que estar situadas en municipio de reto demográfico. ¿Qué es un municipio de reto demográfico? Pues aquel que tiene menos de 5.000 habitantes, o aquellos municipios no urbanos que tienen menos de 20.000 habitantes, o pueden llegar hasta 20.000 habitantes, pero luego lo que tienen son entidades de población pequeñas de menos de 5.000 habitantes. ¿Cómo sabemos si estamos en este tipo de municipios? Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística tiene publicado pues, los últimos ayuntamientos, pues, que podéis verlo ahí, que tienen menos de 5.000 habitantes o que cumplen estas condiciones. ¿Qué pasa si cambia la circunstancia y al año siguiente el INE publica otro nuevo listado de municipios y cambia alguno? No pasa nada. Se va a mantener el listado que había en el momento de publicación de estas ayudas, que es hoy. Cuando se publican se va a mantener ese listado, pero sí que se van a incorporar aquellos municipios que no estuvieran inicialmente en el listado que está a fecha de hoy y que pudieran aparecer posteriormente. Bueno, estas ayudas van dirigidas, igual que las anteriores, pues a personas físicas, a propietarios de vivienda, personas físicas o comunidades de propietarios, agrupaciones de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios. Sí, no me he repetido, ¿no? Pero este año también los beneficiarios pueden ser personas jurídicas. Las actuaciones subvencionables de esta ayuda está pensada para hacer solo actuaciones de eficiencia energética y solo se subvencionan esas actuaciones, las correspondientes a eficiencia energética. No está pensado para rehabilitar toda una vivienda, sino tengo una vivienda y lo que quiero hacer simplemente es o mejora de la eficiencia energética por la envolvente térmica, aislamiento exterior SATE, aislamiento por el interior, entre cámaras, cambio de carpinterías o mejora de carpinterías o aislamiento de cubierta, etcétera. Las actuaciones de tipología 2, que son la mejora de la eficiencia energética, siempre con uso de energías renovables, ¿no? Tanto para calefacción, para refrigeración o agua caliente sanitaria. Y la mejora de la eficiencia energética de la iluminación. Este tipo de actuación, que es la 3, solo será subvencionable en edificios de vivienda colectiva y en las zonas comunes de edificios de vivienda colectiva. Vale. Estas actuaciones no pueden estar empezadas o iniciadas antes de la solicitud, de la presentación, de la fecha de presentación de la solicitud. Lo único que puede estar iniciado y se subvencionan, para empezar, los costes subvencionables son los de la propia obra
y todos los costes de honorarios facultativos o técnicos, la redacción del proyecto, la elaboración del certificado de eficiencia energética, la memoria técnica si hiciera falta, la gestión de la solicitud o la gestión de la justificación. Bueno, pues todas esas actuaciones preparatorias sí podrían ser actuaciones subvencionables, aunque se hicieran anteriormente a la fecha de presentación de la solicitud, siempre que sea posterior a la entrada en vigor del Real Decreto, cuya publicación fue el 4 de agosto. Bueno, pues esas actuaciones, el coste de las actuaciones preparatorias sí serían subvencionables, ¿no? Bien. ¿Condiciones que tienen que tener estas actuaciones? Bueno, ¿qué tienen que cumplir estas actuaciones? Bueno, pues el conjunto de las actuaciones de las tres tipologías, de cualquiera de las tipologías o el conjunto de ellas, tiene que cumplir que reduzcan el 30% de consumo de energía primaria no renovable y que suban una letra en la escala de emisiones de CO2. Nos van a dar una vuelta de tuerca, nos dan una vuelta de tuerca esta vez, supongo que son directrices europeas, no me cabe duda, y además nos piden algo más. En todo ese no causar daño y perjuicio al medio ambiente y demás, pues nos piden que al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición se prepare para su reutilización, reciclaje o valoración. Que los diseños de los edificios apoyen la circularidad en relación a la ISO 20887, con criterios de adaptabilidad, flexibilidad, desmontaje, reciclaje, reutilización, estandarización, etc. Y además que los materiales que utilicemos y los componentes no contengan ni amianto ni sustancias o preparados químicos sujetos a la autorización de acuerdo al anexo 4 del Reglamento 1007-2006 del Parlamento y la Comisión Europea. Bien, ¿cómo se va a justificar todo esto? ¿No? Que esto es lo que nos preocupa también a nosotros, imagino que a vosotros, pero a nosotros también, porque lo tenemos que justificar al IDAE y el IDAE a la Comisión Europea, a Europa, para que no nos devuelvan, para que no tengamos que devolver el dinero y las ayudas que damos. Bueno, al menos el 70% de los residuos, eso va a ser, pues en el proyecto se pedirá pues un estudio de residuos y demolición de productos de la construcción. El estudio, el constructor deberá hacer el plan y luego habrá que entregar el plan y los certificados los certificados correspondientes, con lo cual que nos digan que certifican que el 70% de los residuos de la construcción y demolición se ha reciclado, ¿no? El gestor de residuos nos lo tiene que preparar. También vale que se presente una declaración responsable inicialmente con el proyecto, una declaración responsable que se van a cumplir todo esto, pero luego para justificar sí que hay que entregar el certificado del gestor de residuos. Segundo apartado, y me quedo en él también porque van a ser también estos dos requisitos van a ser requisitos también de los otros programas. Entonces, os cuento un poquito. Los diseños de los edificios apoyarán la circularidad. Primero, la ISO 20887 no es una norma o un reglamento técnico como conocemos los reglamentos técnicos así al uso, ¿no? Sino que es más, es una norma muy general, es casi una guía de cómo deben ser. Entonces, lo que te viene a decir un poco es, bueno, pues los sistemas, elementos o componentes de tu diseño, pues deben cumplir una serie de finalidades y de principios, y es que sean adaptables, que sean flexibles a diferentes usos, que se puedan desmontar, que sean sencillos, que sea sencillo, que no tengan productos tóxicos en el acabado, que se puedan reutilizar, que sean estandarizados, en fin. ¿Cómo se va a justificar todo esto? Bueno, os diremos que estamos consensuando con el Ministerio, porque ni las otras comunidades autónomas sabíamos, con las que hemos hablado, cómo justificar esto en las ayudas, si va a ser una declaración responsable, cómo va a ser. Bueno, en un principio consensuado con el Ministerio, por lo menos el Ministerio el nuestro, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
pues hemos consensuado un poco que sea como una memoria, ¿no? Una pequeña memoria que aparezca ahí donde diga, pues mi sistema, ¿qué sistema de los que tengo pues se adapta un poco? Bueno, pues mira, yo cambio las ventanas, pues mira, esta ventana es estándar, no, es estandarizable, no es estandarizable, se puede reciclar, no se puede reciclar, y lo que no se puede hacer no se justifica, y se justifica al menos algunos principios de la ISO. Como veis, está bastante indefinida la cosa, pero no sabemos qué deciros, no sabemos más que... nosotros tampoco sabemos lo que nos quieren pedir realmente con todo esto, pero bueno, seguramente será una pequeña memoria y se colgará de la página web para que sepáis cómo justificarlo, ¿no? Los materiales y componentes utilizados no contendrán amianto, bueno, es que ya están prohibidos, ¿no? No se puede contener amianto, bueno, igual que la gestión de residuos. La gestión de residuos ya se tiene que ya desde el 2020 ya tenemos que reutilizar o reciclar más del 70%, con lo cual tampoco es una cosa nueva, pero sí es una cosa nueva porque tenemos que justificarla, que antes no tendríamos. Y esto será como una lista de que mis materiales pues no están ahí dentro de ese anexo y demás, también una pequeña memoria de todo esto. Cada vez nos piden más cosas, realmente. Bueno, y ahora ya el importe de las ayudas o de estas ayudas del PREM. Bien. Como veréis, el esquema es muy parecido a las anteriores, ¿no? Cada tipo de actuación tiene un coste y ese coste de la actuación pues, tiene un porcentaje de ayuda. Aquí hay la ayuda máxima y además 3 ayudas adicionales por cada tipo de actuación. Las ayudas adicionales son, primero, se considerarían las 3, se podrían considerar las 3. Primero, criterio social. El criterio social son aquellos edificios que fueran calificados, estén calificados definitivamente o hayan sido calificados y ya no estén en régimen, también valdrían. Calificados por la administración como vivienda de protección o edificio de protección, vivienda protegida, y también los que están situados en ARIS o áreas de resurbe, que se llaman. También podrían optar al criterio social aquellos consumidores que tengan concedido el bono social. Esto siempre que sean los solicitantes, es decir, en una comunidad de propietarios, si un propietario tiene concedido el bono social no se le aplicará, pero sí se le aplicará en una vivienda unifamiliar o en una vivienda individualmente dentro de un edificio. El criterio adicional por eficiencia energética. El criterio adicional se elegirá uno de los 3. Si las actuaciones llegan a la A, tendrán un porcentaje A mayores, si llegan a la B tendrán otro porcentaje y si suben 2 letras se podrá aplicar el siguiente porcentaje de los que están ahí. Bien, y la última es la actuación integrada de las adicionales. La actuación integrada, para que sea actuación integrada, se tienen que combinar 2 actuaciones. Siempre, al menos siempre la primera, la actuación 1, la de envolvente. Y esta actuación tiene que conseguir reducir la demanda en un 30%. Y además, cualquiera otra de las combinadas, por ejemplo, la solar, tiene que sustituir al menos el 30% de las instalaciones existentes. La geotermia, biomasa o aerotermia tendrían que sustituir el 60% de las instalaciones existentes para que se dé la actuación integrada. Con eso, como veréis, por ejemplo, en la geotermia podemos llevar como máximo al 70%. En los gastos de la geotermia, en los gastos del envolvente, si tuviéramos una actuación del envolvente, podríamos llegar al 100%, el máximo de ayuda. Es verdad que si sumáis 50 más 15 más tal, os puede salir 105, pero es que el máximo de ayudas es, por supuesto, el 100%. Por eso, ahí no es que esté mal sumado, sería el 100%. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 actuaciones, una envolvente y una de geotermia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los costes del envolvente tendrían, si cumplen todas estas condiciones al máximo, tendrían el 50% si es de la tipología un edificio, más el 15% de criterio social, porque es un edificio protegido, por ejemplo. Y además tendrían el 15% por eficiencia energética, porque han llegado a la A,
con toda la combinación de actuaciones, y como es actuación integrada y también cumplen los requisitos, el 25%. Total, ayuda para los costes de envolvente el 100%, y ayudas para la coste de geotermia, si también cumple esas condiciones, sería pues eso, el 70% para la tipología. No sé si se entiende bien. ¿Qué se consideran aquí costes subvencionables? Como os dije anteriormente, pues también los costes de gestión, los costes de honorarios técnicos, incluido IVA, cuando los beneficiarios no recuperen IVA, y se reparten esos costes proporcionalmente al coste propio de la actuación, ¿vale? Y se gestiona, decir. Aquí tenemos que decir que la energía solar, la geotermia y la biomasa tienen una limitación, tienen un coste máximo subvencionable, independientemente del coste de ejecución de esa actuación, y viene determinado por un importe y por la potencia instalada. Este es el tema que os comentaba al principio, que a ver si intentamos que o no sea así, o que por lo menos las otras instalaciones, en este caso la aerotermia, pues hombre, parece lógico que también tuviera ese coste límite en todo caso, o se saquen a todos o se incluyan todas aquí, ¿no? Y nada más. Bien. La siguiente inversión de ayudas que tenemos es la inversión 1 de este componente 2, y tenemos una inversión de 67.275.950 euros. ¿Para invertir en qué? En 4 programas fundamentales. Hemos quitado de aquí la de ayudas a oficinas de rehabilitación, porque estos son inversión directa, es decir, las gestiona el Instituto Gallo de Vivienda y Suelo, por lo tanto no hay ayudas aquí. Entonces, aquí tenemos cuatro programas de ayuda: programas a nivel barrio, programas a nivel edificio, programas a nivel vivienda y ayuda a la redacción del proyecto y libro del edificio existente. Bien, estas convocatorias serán convocatorias plurianuales y periódicas desde el 2022 al 2023. Más allá del 2023 no se van a sacar convocatorias. Tampoco sabemos si vamos a sacar una convocatoria anual o 2 convocatorias anuales, porque todo depende de sacamos una y en función de la demanda que tengamos y de las solicitudes que tengamos, pues a lo mejor sacamos más o no hace falta, o bueno, en función un poco, esto en previsión un poco de planificando lo que en función de las solicitudes que tengamos. Y el plazo de ejecución de estas subvenciones es hasta el 30 de junio del 2026. Como son plurianuales, pues se sacarán entre 2 años. Las actuaciones se podrán hacer en 2, 3 años o 1 año, igual que las del PRE, ¿no? Yo puedo solicitar para hacer la actuación en 2 años, en 3 o acabar todo en 1. Bien. ¿Qué actuaciones son subvencionables aquí? Este programa sí que está preparado para la rehabilitación y la rehabilitación completa. Aquí se subvencionan no solamente exclusivamente las actuaciones de rehabilitación, de rehabilitación energética, sino todas. Se subvenciona rehabilitación interior, se subvenciona retirada de amianto, se subvenciona pues, fachadas, se subvencionan las instalaciones, se subvencionan incluso obras de accesibilidad, todas. Y además tiene una ventaja estos programas, todos los programas de este Real Decreto del 853 de la inversión 1 y 2, y es que las actuaciones pueden estar iniciadas con fecha posterior al 1 de febrero del 2020. Es decir, se pueden solicitar ayudas para una rehabilitación que ya está empezada, ¿vale? Siempre que justifiquen todos los requisitos. Aquí también está la geotermia, os diré, porque entre otras cosas no se subvencionan instalaciones que tengan energía fósil, ¿vale? Cuya fuente de generación sea una energía fósil. Programa de eso era común,
a todos estos programas y voy a hablar uno a uno un poquito de cada, voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Primero, la ayuda a nivel barrio, ¿cómo se va a gestionar? Estamos consensuando con el Ministerio esta ayuda. Esta ayuda seguramente, con toda probabilidad, se gestione como se gestionaban las ARIs y las áreas de Resurbe. ¿Y esto qué es? Hay un plan del ayuntamiento, declara un área, en este caso entorno residencial de rehabilitación programada, hay comisiones bilaterales, se aprueba en una comisión bilateral ese plan, se le da el dinero al ayuntamiento y el ayuntamiento saca las órdenes de ayuda. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las edificaciones? Pues tienen que ser edificios existentes, que al menos el 50% de la superficie construida sobre rasante, eliminando la planta baja y otras plantas en que tengan otros usos, sea uso residencial vivienda, y estar situadas en estos entornos residenciales de rehabilitación programada de los que os he hablado. Las condiciones que tienen que cumplir las obras, todas las obras, es reducir el 30% el consumo de energía primaria no renovable y reducir el 25% la demanda si está el edificio situado en una zona climática C, o 35% de demanda si está situada en una zona D o E. Aquí, como veis, las actuaciones tienen que ser de envolvente y también pueden ser, por supuesto, de instalaciones, las dos. Este último requisito lo tengo ahí marcado porque cuando el edificio sea un edificio protegido, tenga especial interés arquitectónico, o esté situado en un casco histórico o esté catalogado, se exime el cumplimiento de este requisito. Lo único que tendrían que cumplir las condiciones de las actuaciones sería que reduzcan el 30% de energía primaria no renovable. Además, este requisito se puede eximir parcialmente o incluye también que si ese edificio ha tenido en los 4 años anteriores alguna reforma que haya reducido la demanda y se pueda justificar, se complementa con esta. Es decir, si yo en un edificio en los 4 años anteriores he hecho un envolvente, un SATE, he reducido la demanda, pues ese 25% que me piden, justifico que ya la he reducido y solo tendría que cumplir la primera condición. Y si lo que he reducido es pues un 20%, lo que tendría que cumplir en esta condición es que solo el 5% para conseguir que la suma de una más otra lleguen al requisito que nos piden. Esto está bien pensado para aquellos edificios, sobre todo estos edificios cuyas comunidades pues no puedan implementar toda la actuación de golpe y lo hayan hecho, pues primero ponemos la derrama para la envolvente, luego continuamos con las instalaciones y demás, pues a mí me parece que es bastante interesante, ¿no? Porque si no, ya no optarías ni siquiera a estas ayudas. Y las condiciones del proyecto aquí, pues como os dije antes, nos dan otra vuelta de tuerca también y aún nos piden más cosas. Pues esto, el estudio, los proyectos deben tener, o la memoria, deben tener un estudio de gestión de residuos de construcción que contemple reciclaje y valoración o reutilización del 70% de los residuos no tóxicos y que no sean tierras, evidentemente. Y luego, que esos diseños en el proyecto apoyen la circularidad, como os había dicho. Entonces, esto se justificará mediante una memoria y lo de arriba será un estudio y posteriormente, cuando finalice la obra, pues también el certificado de que se ha gestionado esos residuos, se ha gestionado el 70% de esos residuos y tal. Las ayudas que van a recibir en este programa a nivel barrio, pues serán, si se reduce la demanda, van a ser en función de la reducción del consumo de energía primaria no renovable. Entonces, si se reduce entre un 30 y un 45%, el porcentaje máximo de subvención de todas estas ayudas, que incluye proyecto, honorarios y todas las actuaciones de rehabilitación global del edificio, será el 40% de estos importes y con un máximo de 8.100 euros por vivienda. En caso de que se reduzca del 45 al 60%, serán 65% y 14.500 euros por vivienda, y en caso de que se reduzca más del 60%, se podrán obtener hasta un porcentaje del 80
y hasta 21.400 euros por vivienda. Bueno, he de decir que estos importes no nos parecen, están ajustados, creo, y de hecho hemos alegado en el primer borrador para que incrementasen un poquito más estas ayudas. Sí las he incrementado con respecto a los primeros borradores, pero bueno, se han quedado aquí, que bueno, os digo que me parecen, bueno, podrían ser un poquito más, no, me parecen un poco justas. Ayuda a nivel edificio, el programa 3, este ya sí que está mucho más definido. Este programa va a ser para ayudas de edificios de vivienda colectiva y viviendas unifamiliares. Los requisitos que tienen que cumplir, sobre todo las condiciones de las viviendas colectivas, es el requisito de que sean existentes, que al menos el 50% de la superficie útil construida sobre rasante sea de vivienda, y eso sin contar planta baja si tiene otros usos, ¿no? Otros usos compatibles con el de vivienda, planta baja o las plantas inferiores. Las condiciones de las actuaciones son exactamente las mismas que para los que se hagan a nivel edificio. A nivel barrio, las ayudas que repartirá los concellos o que gestionarán el concello a nivel barrio. Reducir el 30% de consumo de energía y reducir el 25% si estamos de demanda, si estamos en una zona C, o el 35% si estamos en una zona D o E. Este último requisito se puede eliminar en el caso que os había dicho antes, que los edificios estén protegidos, catalogados, o que hayan tenido en los 4 años anteriores, edificios o viviendas, hayan tenido en los 4 años anteriores alguna actuación que hubiese reducido ya esa demanda o al menos parte de esa demanda. Y las condiciones vuelven a ser las mismas. Estudio de gestión en el proyecto y los diseños que contemplen o apoyen esa circularidad en relación con la ISO 20.867 y sus principios de adaptabilidad, etc. Bueno, las ayudas a nivel edificio, en este caso, pues los porcentajes son los mismos, 40, 65 y 80, en función del porcentaje de ahorro de energía primaria que consigan, o sea, entre 30 y 45 el 40, entre el 45 y el 60 el 65% de ayuda y más del 60% de ahorro conseguido en consumo de energía primaria no renovable llegarán a conseguir hasta el 80%, pero también siempre con un máximo importe de ayuda por vivienda, 6.300, 11.000 y 18.800 euros. Bien. El cuarto programa que tenemos de ayuda será la ayuda a la vivienda. Aquí están incluidos pues, viviendas individuales en un edificio de vivienda colectiva o también viviendas unifamiliares. Cualquiera de las dos opciones está aquí incluida. Los requisitos de los edificios tienen que ser existentes y aquí hay un requisito más, que tiene que ser el domicilio habitual. Los beneficiarios, en este caso, además de todos los anteriores, propietarios de edificios, personas físicas como jurídicos, comunidades de propietarios, etc., pueden ser también los arrendatarios de la vivienda. Las condiciones de las actuaciones, aquí los requisitos son menores y aquí simplemente tienen que cumplir uno de los tres, o reducir el 70% la demanda energética, o reducir el 30% del consumo de energía primaria no renovable, o sustituir elementos del envolvente para adecuar las características a las establecidas en el documento básico, en el H1, en el documento básico del Código de Ahorro de Energía del Código Técnico. Por ejemplo, cambio las ventanas y si con el cambio de ventanas no llego a reducir el 7%, pues lo que puedo hacer es irme a que cumplan las características, es decir, pues esa permeabilidad o clase 3. Y con esto ya sería suficiente para cumplir los requisitos. Bien, la ayuda a vivienda en este caso es del 40% del coste de la actuación. El coste incluye IVA siempre que no sean personas que recuperen IVA, personas jurídicas en todo caso, las personas físicas que no recuperen IVA estará incluido en ello. Y la ayuda máxima por vivienda será de 3.000 euros, siempre que tiene que haber una inversión mínima de 1.000 euros en la actuación. Y el siguiente programa de ayuda a la redacción de proyecto y libro del edificio. Bien, requisitos es
en los edificios existentes antes del año 2000, finalizados antes del año 2000, y que al menos el 50% de la superficie construida, igual que el resto, sobre rasandes, sea vivienda, excluida de aquí aquellas plantas bajas cuando tienen usos compatibles con viviendas. Bien, aquí hay una ayuda a la redacción del proyecto de rehabilitación. Hasta 20 viviendas la ayuda será de 4.000 euros más 700 euros por cada vivienda. Y cuando el edificio tiene más de 20 viviendas será de 12.000 euros más 300 euros por cada vivienda y como máximo 30.000 euros para la redacción de proyecto. Bien, y aquí hay una figura nueva que establece el programa, que es el libro del edificio existente. Y esto, el libro del edificio existente, además es una figura que nos van a pedir para barrios y para edificios. Además, el proyecto debe incluir el libro del edificio existente. ¿Y qué es el libro del edificio existente? Pues viene siendo el informe de avaliación del edificio, el informe de evaluación del edificio, que todos conocemos. A ese informe le unimos el plan de mantenimiento del edificio. Y además, a eso le unimos un diagnóstico o una memoria del potencial del edificio para conseguir cumplir los requisitos de la LOE, satisfacer los requisitos de la LOE. Y un plan de rehabilitación de ese edificio. Un plan de estas son las actuaciones a las que podemos llegar y un plan temporal. Y lo primero vamos a hacer esto, lo segundo vamos a hacer esto y todo esto valorado. Una pasada. Bueno, pues para esto hay ayudas. Ayudas hasta 20 viviendas serán 700 euros más 60 euros por vivienda y más de 20 viviendas serán 1.100 euros más 40 euros por viviendas y como máximo hasta 3.500 euros. Vale. ¿Son compatibles estas ayudas entre sí? No son compatibles para subvencionar las mismas actuaciones. Yo puedo pedir la ayuda a la redacción del proyecto de rehabilitación y al libro del edificio y después pedir la ayuda para una actuación, la ayuda para edificio, la ayuda para vivienda, la ayuda a nivel barrio. ¿Me conviene? Pues posiblemente sí, porque os acordáis que tenía un límite máximo de ayuda. Aquí estamos quitando del importe ese límite, con lo cual muchas veces yo creo que va a ser más beneficioso pedir esta y pedir la otra por actuación y eliminar dentro de los costes de la actuación de la otra precisamente los costes de redacción de proyecto y elaboración del libro del edificio existente. Estas ayudas no son compatibles con el PRE tampoco y no son compatibles en cuanto a que no puedas subvencionar el mismo tipo de actuación. Bueno, serían compatibles si yo por el PRE pues subvenciono, hago una actuación y por esto lo que pido es por otro tipo de actuación, pero no para las mismas. Y bueno, y por supuesto ninguna ayuda puede superar el 100% del coste de la actuación, ¿no? Y luego ya la última inversión de este programa que gestionamos desde aquí y es la construcción de viviendas sociales, viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Tenemos una inversión inicial de 29,5 millones. Esta inversión será para ayudas a promotores para la construcción de este tipo de edificios en suelo público destinado a vivienda en alquiler social como mínimo o al menos durante 50 años, y lo otro serán inversiones directas que haremos nosotros desde el propio Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo para construcción de estas viviendas en alquiler social por 50 años energéticamente eficientes. Las convocatorias serán, igual que el resto, plurianuales y periódicas, desde el 2022 hasta el 2023. Pasado el 2023 no se van a convocar más ayudas, no podemos convocar más ayudas, al menos al amparo de estos reales decretos. Y el plazo de ejecución de las obras, de estas actuaciones, será también hasta el 30 de junio de 2026 y se financiará aquí pues la totalidad de la obra y todos los costes de la obra, la redacción de proyecto y demás.
Las condiciones de los edificios serán, las que tienen que cumplir serán el reducir el 20% los límites que están establecidos en el Código Técnico como consumo de energía primaria no renovable, que para el caso de Galicia serán los que está ahí mal marcado porque se ha ido de sitio, pero bueno, serán para zona climática C menos de 25,6 kilovatios hora metro cuadrado al año, para zona climática D menor o igual que 30,4 kilovatios hora metro cuadrado al año, y para la zona climática E menos de 34,4 kilovatios al año. En las condiciones de proyecto, las mismas de antes. Estudio de gestión de residuos que contempla la valorización del 70% y los diseños que apoyen esta ISO 20887 como esos principios o criterios de adaptabilidad, flexibilidad, desmontaje, reciclaje, reutilización, estandarización, etcétera. Y las ayudas que tenemos es una cuantía máxima de ayuda por vivienda de 50.000 euros por vivienda y con una cuantía máxima de 700 euros por metro cuadrado. De metro cuadrado útil. Y ya termino, creo que me estaba dando el toque Belén, que ya estaba ahí, y ya termino, bueno, pues nada, con un poco las ventajas o los beneficios de toda esta rehabilitación de la eficiencia de las viviendas, pues reducción del gasto energético, mayor durabilidad de la vivienda, reducción del impacto medioambiental y luego el tema dinero, revalorización de la propia vivienda, no cabe duda, la compensación de la inversión, siempre vamos a tener un retorno de esa inversión cuando invertimos en eficiencia energética en la vivienda, y también tenemos beneficios fiscales que desde ATRIGA ya se vienen estableciendo desde el año 2020, se han sacado y que se tendrán ahora, y hay una reforma también estatal para estos beneficios fiscales en aquellos propietarios que hayan hecho una inversión de eficiencia energética en su vivienda. Y con esto termino la ya que me parece que me iba de tiempo, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Bueno, Juan. Bueno, muy buenos días a todos los que estáis aquí presentes, los que nos estáis siguiendo vía online. Agradecer a Clusega su amable invitación, agradecer también a Clusega esta iniciativa, ¿no?, que nos permite a las diferentes administraciones dar a conocer de manera más cercana y mucho más detallada estas líneas, ¿no?, de incentivos y de actuación que sin duda constituyen pues una gran oportunidad, ¿no?, para todos. Daros la enhorabuena al clúster por vuestro trabajo, por vuestra trayectoria, por vuestras aportaciones, ¿no?, a lo largo de todos estos años, tanto de cara a la administración como de cara a la formación y capacitación, ¿no?, de profesionales, y por vuestro nivel de autoexigencia, ¿no?, reflejado en el sello de calidad de instalaciones geotérmicas, que incorpora también el sello de Galicia Calidade, y que es referente nacional e internacional, y que bueno, pues parece que banderas de ese sello desde hace unos cuantos años, ¿no?, pues van calando, como es la medida concreta, ¿no?, de los consumos, de la producción, de los niveles de prestaciones de las bombas de calor en aquellas instalaciones geotérmicas que así las incorporan, y por tanto, pues bueno, pues un placer estar hoy aquí y gracias por vuestro trabajo y enhorabuena. Gracias. Bueno, en la siguiente presentación lo que voy a intentar es complementar algunos aspectos que considero importantes, complementar las brillantes exposiciones, ¿no?, que han realizado tanto Carmen como María José, para bueno, pues, contextualizar un poco el ámbito
normativo, aterrizarlo un poco al ámbito energético gallego, porque desde luego el recurso geotérmico en Galicia pues, es un recurso autóctono, renovable, disponible 24/7 de especial interés para su aprovechamiento aquí, antes de entrar pues un poquito más en el detalle de, como avanzaba Carmen, pues las muy próximas convocatorias, la muy próxima convocatoria que vamos a publicar desde el INEGA relacionada con las renovables térmicas en el sector residencial y que incluyen, por supuesto, la geotermia, ¿no? Dentro del contexto normativo, energético y medioambiental, un factor diferencial, sin duda, lo constituye el Pacto Verde Europeo, que no es ni mucho menos un compendio de actuaciones, sino que lo que establece es ni más ni menos que la estrategia de crecimiento para Europa para los próximos decenios, ¿no? Que, como bien apuntaba Carmen en su intervención, pues viene a ser refrendado incluso, ¿no?, en la crisis, en la pandemia que nos está originando el COVID y que pues parece que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel y que viene a refrendarse también en cuanto a la habilitación de esos fondos Next Generation, ¿no? Galicia pues ha sido una de las regiones pioneras, ¿no?, en establecer su propia estrategia de cambio climático y energía con visión a 2050, que pues establece una serie, evidentemente, de revisiones y de seguimiento y en el cual pues nos encontramos para el periodo 19-23 dentro del Plan Regional Integrado de Energía y Clima, ¿no? Como digo, esta estrategia de crecimiento que establece la Unión Europea a través del Pacto Verde Europeo, digamos que sus objetivos pasan a ser ley, ¿no? Ese objetivo de neutralidad climática a mitad de siglo pasa a ser ley a nivel nacional en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pasa a ser ley a nivel europeo a través del Reglamento 2021/1119, la llamada Ley Europea del Clima, y más en el medio plazo, pues lo que nos está ocupando, entre otras muchas cuestiones, ¿no?, que no es el foro ni abordaremos aquí, relacionadas con el sector energético, que es la revisión de objetivos más ambiciosos a 2030, incluidos dentro del paquete de medidas Fit for 55, ¿no? Dentro de estos pues está el incrementar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las de 1990 en un 55%, o que el 40% de la energía de la Unión sea producida a partir de fuentes renovables en 2030, ¿no? La Ley Europea del Clima, además de establecer, ¿no?, ese objetivo vinculante de alcanzar la neutralidad climática en 2050, nos va avanzando ya, nos va allanando el camino de los siguientes objetivos, ¿no?, que serían, a partir de entonces, alcanzar unos objetivos de emisiones negativas en la Unión. Respecto a Galicia, año tras año vamos disminuyendo, ¿no?, nuestra dependencia energética del exterior, pero aún sigue siendo elevada, con lo cual debemos de seguir actuando sobre los principales causantes, ¿no?, por una parte, de esas emisiones de gases de efecto invernadero y que están asociados pues directamente a una dependencia energética del exterior todavía elevada. En términos de el consumo de energía final, yo creo que es bastante indicativo que el consumo, ¿no?, de combustibles convencionales para uso térmico pues está solo precedido por el consumo de productos petrolíferos para el transporte, ¿no?, con lo cual claramente este nicho, ¿no?, de combustibles convencionales para uso térmico es un claro objetivo de actuación en cuanto a la implementación de medidas de eficiencia energética y de mayor penetración de las fuentes renovables de energía que ayuden a disminuir este consumo de combustibles fósiles, ¿no? Además, como bien sabemos, pues Galicia, ¿no?, es referente en cuanto a generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables de energía, lo cual está perfectamente alineado, ¿no?, y dentro de nuestro ámbito
con la electrificación de determinadas actuaciones que evidentemente tendrán su impacto positivo en la medida en la que la energía eléctrica, ¿no?, que se consuma proceda en su mayor parte y con el objetivo de que sea en su totalidad de fuentes renovables de energía, ¿no? Por todo esto, desde la Xunta de Galicia pues, se plantean una serie de objetivos estratégicos en este proceso de transición energética, objetivos que están relacionados evidentemente y como ya se apuntaba en la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía a 2050, la neutralidad climática de la región para mitad de siglo. Aprovechar las potencialidades de Galicia en cuanto a los recursos renovables existentes para convertirla en un polo energético innovador. Y aquí, como avanzaba la directora en su intervención en la apertura de esta jornada, pues tenemos una gran oportunidad con bueno, pues los fondos, ¿no?, que parece que pueden contribuir, ¿no?, a hacer de Galicia una región referente en este sentido. Aumentar la eficiencia energética en todos los sectores de actividad, aunque pueda parecer, ¿no?, un concepto a lo mejor un poco manido, ¿no?, el de la eficiencia energética, pero es absolutamente clave y fundamental. Ya en el Plan de Eficiencia Energética de la Unión Europea del año 2011 se identificaba a la eficiencia energética como el mayor recurso energético de Europa. Objetivo estratégico para la región que viene a ser refrendado también, ¿no?, por la reciente publicación de una recomendación de la Comisión Europea de finales de septiembre, el pasado 28 de septiembre, sobre el principio de, primero, la eficiencia energética, ¿no?, seamos capaces primero de reducir todo lo que podamos la demanda y después, ¿no?, de incorporar sistemas eficientes que aprovechen fuentes renovables de energía. Bueno, pues como digo, un aspecto clave en este proceso de transición. Evidentemente, la integración efectiva de energías renovables y almacenamiento energético en el desarrollo no solo tecnológico, sino también normativo, como antes apuntaba Carmen, ¿no?, dentro de ese plan de recuperación, transformación, resiliencia, hay una serie de actuaciones relacionadas con la adecuación normativa, ¿no?, para que todo esto sea posible y, por supuesto, tratar de tratar de promover un sector industrial más competitivo asociado a la descarbonización y a la digitalización. Todas las líneas de actuación, ¿no?, que se llevan a cabo a lo largo de este plan están englobados en 7 ejes estratégicos que están compuestos por el desarrollo de las energías renovables, la reducción de emisiones, la movilidad sostenible, el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo tecnológico y la innovación, la transición justa y la reindustrialización y, evidentemente, pues aprovechar todo lo posible esas oportunidades y palancas que nos ofrecen los fondos Next Generation. Todo esto orientado hacia la descarbonización de ámbitos asociados a usos energéticos. Los usos energéticos son los principales causantes, ¿no?, de las emisiones de gases de efecto invernadero, actuando sobre la generación de energía eléctrica, incluyendo el autoconsumo, y que estará muy relacionado también con las aplicaciones de bomba de calor, movilidad y transporte, industria, edificios y almacenamiento energético, ¿no? Dentro del sector edificatorio, sea privado, sea terciario, pues efectivamente existe un gran potencial, supone un consumo muy importante en cuanto a energía final a nivel de Unión Europea y a nivel de España y de Galicia. Por lo tanto, se hace necesario, ¿no?, actuar sobre este sector. Y es aquí donde una de las principales alternativas, ¿no?, y más en concreto en Galicia, pues emerge, ¿no? Ninguna tecnología será la panacea de todo y lo que tendremos que identificar, lo que tendremos que buscar es las mejores alternativas que podamos tener con los recursos locales disponibles y atendiendo a las posibles demandas que podamos tener, ¿no? En este sentido, pues Galicia es una región con unas características en su subsuelo que la hacen pues especialmente interesante para el aprovechamiento de esta energía renovable autóctona y, como digo, pues disponible
24/7, no solo dentro de las diferentes tipologías de aprovechamiento de la energía geotérmica a nivel de alta, media o baja temperatura, que están asociados a anomalías geotérmicas, ¿no?, sino también en los aprovechamientos de muy baja temperatura, aquellos que están asociados pues, a la necesidad de aprovechamiento a través de un equipo, ¿no?, en este caso la bomba de calor, por no presentar una anomalía geotérmica que pueda permitir un uso directo de algún tipo de fluido caloportador, y en este caso pues la litología predominante en el subsuelo gallego, la hidrogeología y la gran presencia de aguas subterráneas en su subsuelo, pues caracterizan un subsuelo muy propicio al intercambio térmico y, por tanto, pues muy interesante de cara a los aprovechamientos geotérmicos en la región, ¿no? Identificadas estas potencialidades, pues desde INEGA se ha venido promoviendo líneas de incentivos, líneas de ayuda que permitan, ¿no?, que ayuden al adecuado desarrollo de la tecnología, a la adecuada implementación de la misma y a crear, ¿no?, pues en Galicia un sector referente a nivel nacional e internacional relacionado con la energía geotérmica. Por ejemplo, en los últimos 5 años, en el periodo 2015-2020, pues se concedieron ayudas, ¿no?, en líneas de ayuda de INEGA por más de 5 millones de euros para 614 proyectos entre instalaciones destinadas, ¿no?, a uso, bueno, a beneficiarios, personas físicas o a beneficiarios empresas. En este año 2021 y con las líneas ya publicadas y todavía con datos provisionales y sobre el 1,1 millones de euros destinados a particulares y empresas, pues hemos destinado hasta el momento un número de ayudas para proyectos superior a 100. Respecto a las siguientes, ¿no?, que muy próximamente vamos a publicar y que, como digo, pues están relacionadas con las renovables térmicas en el sector residencial y que, en este caso, así como en el caso del histórico previo, ¿no?, pues fundamentalmente venían siendo fondos propios, fondos FEDER, fondos FEADER. En este caso, esta próxima línea que vamos a publicar son fondos territorializados que proceden de IDAE, que son fondos, a su vez, que proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es el programa de incentivos número 6, que antes avanzaba Carmen y que está relacionado con la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial. Como digo, pues muy próximamente se publicará en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se aprueba la concesión de ayudas para la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial y que pues nace con un presupuesto de más de 5 millones de euros, ¿sí? En cuanto a los beneficiarios, voy a procurar no repetirme demasiado, ir a lo concreto, ¿no?, que pueda complementar lo ya avanzado por Carmen anteriormente. Pues personas físicas, entidades y organizaciones privadas sin ánimo de lucro, autónomos, comunidades de propietarios y administración pública, ¿no?, entidades locales, sector público institucional, pero siempre y cuando el objeto de la actuación sea el ámbito residencial, ¿vale? Por lo tanto, pues conceptos subvencionables, instalaciones de energías renovables térmicas para climatización y o agua caliente sanitaria en viviendas, dentro de los cuales pues, se incluyen los aprovechamientos geotérmicos en circuito cerrado, geotérmicos en circuito abierto, ¿no?, pues denominados también hidrotérmicos, la incorporación de sistemas de monitorización de energía térmica, la necesidad, evidentemente, de cumplir con los requisitos del RITE y, en el caso de bombas de calor accionadas eléctricamente, pues la necesidad de justificar un SPF superior a 2,5. ¿no? Somos conscientes que en convocatorias precedentes pues a lo mejor no hemos encontrado el equilibrio adecuado, ¿no?,
entre la justificación de los rendimientos, de las prestaciones de los equipos de bomba de calor y un poco la tramitación administrativa, ¿no? Con lo cual, pues recogido también, ¿no?, las aportaciones de Aclusega en este sentido, lo que estamos intentando es buscar el equilibrio entre la adecuada justificación técnica y una tramitación, ¿no?, pues algo más sencilla de lo que lo veníamos haciendo, ¿no? Respecto a la dotación presupuestaria para la partida concreta de geotermia e hidrotermia, como avanzaba la directora en la apertura de la jornada, será de 2.400.000. Veréis en la publicación en el DOGA diferentes anualidades, ¿no? Pero que en ningún caso afectan, ¿sí? Esto es para gestión interna nuestra, simplemente la aclaración, y que aunque veáis el presupuesto anualizado, el presupuesto total de la convocatoria estará disponible desde el principio y no va a afectar a la reserva de fondos, ¿vale? Como digo, sin ningún tipo de problema en cuanto a la disponibilidad de presupuesto total desde la apertura, desde la apertura del plazo de solicitudes, ¿vale? Como se comentaba anteriormente, como avanzaba Carmen anteriormente, pues las intensidades de ayuda para circuito cerrado o circuito abierto en el sector residencial pues varían entre los 2.250 euros por kilovatio y los 1.600, con intensidades, con cuantías de ayuda máximos de 13.500 y de 9.000 euros respectivamente. Son, para los que seguramente manejéis los ratios, ¿no?, de euro kilovatio térmico en la realidad de vuestros proyectos y de vuestras instalaciones, pues desde luego unos módulos de ayuda súper interesantes para el fomento de la tecnología, y que son muy parecidos para el caso de viviendas de propiedad pública y tercer sector. Se mantienen en el caso de la geotermia para circuito cerrado, suben ligeramente en el caso del circuito abierto, de 1.600 a 1.700 y de 9.000 a 9.550, en términos de módulo de ayuda y de valor máximo de la ayuda. Y yo creo que aquí también es de agradecer a IDAE que el complemento, ¿no?, de aquellos sistemas emisores térmicos que permitan apuntar hacia el ámbito de funcionamiento óptimo de las bombas de calor, ¿no?, es decir, teniendo un concepto integral de la instalación, es como más partido, ¿no?, se le va a sacar al proyecto, como mayor va a ser la eficiencia del mismo. Y estos fundamentalmente, y hablando de la tecnología de bomba de calor, pues están relacionados, en el caso de la calefacción, con sistemas emisores de baja temperatura, ¿no?, que permitan, pues unos SPFs mayores o irnos a los puntos óptimos de funcionamiento de esas bombas de calor. Antes ya avanzaba Carmen en el caso de suelo radiante o de radiadores de baja temperatura o ventiloconvectores, las intensidades de ayuda que se añadirían, ¿no?, pues a la parte propiamente de instalación geotérmica, ¿no? Respecto a la presentación de solicitudes, como sabéis, vamos mal de tiempo, ¿no? Voy a intentar abreviar. Es lo que tiene ser el último. Respecto a la presentación de solicitudes, haremos como en la primera parte, ¿no?, que publicamos correspondiente al Real Decreto 477 con los programas de incentivos 1, 2 y 3, que dimos pues unas semanas, ¿no?, desde la publicación en DOGA hasta la apertura del plazo de solicitudes, ¿vale? Con lo cual, pues habrá un poco de tiempo para que se puedan leer con detenimiento las bases, y cualquier cuestión, cualquier duda se puede ir trasladando al personal de INEGA. La tramitación será electrónica, como viene siendo habitual en todas estas convocatorias, concurrencia no competitiva, y para el caso de personas físicas y comunidades de propietarios,
habilitaremos la presentación de solicitudes a través de entidades colaboradoras, ¿vale? Entidades colaboradoras que tendrán que adherirse, tendrán un plazo, ¿no?, para adherirse. También, pues, el proceso de adhesión que habitualmente venimos siguiendo en las convocatorias de INEGA, un proceso de adhesión telemático. Para ello será necesario disponer de domicilio social o un centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia, presentar la declaración responsable como empresa instaladora de energía térmica inscrita en el registro de empresas instaladoras o mantenedoras de instalaciones térmicas en edificios y, bueno, pues acompañar, ¿no?, al beneficiario final en la realización de los trámites de la solicitud de ayuda, en el desarrollo de las acciones vinculadas a la convocatoria y, muy importante, en la justificación de la misma, ¿vale? Respecto al periodo de actuaciones subvencionables, como avanzaba Carmen antes, pues aquellas realizadas con posterioridad a la publicación en el BOE del Real Decreto, ¿sí? Con lo cual, pues, desde el 30 de junio, ¿no?, pues aquellas actuaciones que encajen dentro de las características de la convocatoria podrán ser considerados como conceptos subvencionables. El plazo máximo para la resolución de la concesión que se establece en las bases de la convocatoria es de 6 meses. Evidentemente, trabajamos, ¿no?, para que esa respuesta sea anterior a esos 6 meses. Y el plazo máximo para ejecutar y justificar la inversión será de 18 meses a partir de la notificación de resolución de la concesión, ¿vale? Bueno, documentación necesaria, pues el anexo, ¿no?, que incluiremos en las bases de la convocatoria con la solicitud de ayuda para proyectos, ¿no?, en los que la inversión sin IVA sea igual o superior a 15.000 euros, pues será necesario presentar 3 ofertas de distintos proveedores. En el caso que sea inferior, pues será necesario solo una. La memoria técnica del proyecto, ¿no?, según el modelo que pondremos a disposición en la página web de INEGA. Cosas a tener en cuenta, pues eso, importante verificar que los datos que afectan al cálculo de la instalación, bueno, son correctos. Evidentemente, en este caso, al estar relacionados con el kilovatio térmico instalado, bueno, pues que se justifique adecuadamente, ¿no?, la necesidad de esa potencia instalada, inversión, potencia instalada, como digo, tipología de beneficiario, etcétera. Recordar que las ayudas son para el sector residencial, independientemente de los beneficiarios que hemos comentado antes o tipología de beneficiarios que hemos comentado. En principio, la reserva inicial de fondos será provisional, como hemos hecho con los programas 1, 2 y 3. Y, bueno, pues junto con la posible documentación adicional, ¿no?, que pueda ser necesaria y que se especificará en las bases. Algo que haremos también, que todavía no tenemos habilitado porque no hemos publicado en DOGA todavía, pero que lo haremos en cuanto se publique, será la habilitación de teléfonos de contacto, ¿vale?, directos para la resolución de dudas, cuestiones, aclaraciones o lo que consideréis de esa convocatoria concreta, ¿vale? Os pongo el ejemplo, pues, de la parte de de la parte de subvenciones, ¿no?, en la web de INEGA, donde para cada una de ellas, sí, pues hemos habilitado una serie de teléfonos directos para bueno, pues facilitar un poco el contacto con los técnicos correspondientes y que el trámite, ¿no?, de las consultas y de las dudas, pues pueda ser lo más ágil posible, ¿vale? Y con esto creo que nada más. A vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión que estiméis oportuna. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos un poco mal de tiempo. A ver. Bueno,
¿qué os ha parecido la presentación? Teníamos aquí tiempo para una mesa redonda, pero tenemos el café a las 12, ¿no? 12. Menos cuarto y 12. Menos cuarto son ahora. Bueno, 15 minutos máximo. Bueno, poca cosa podemos hacer en 15 minutos porque realmente la mesa redonda daría para mucho, ¿no? Me parece muy importante, una de las cosas que apuntaba Juan, que realmente haya unos teléfonos de contacto claros y directos para aquellas dudas que puedan surgir, tanto en el INEGA como en el IDAE como en el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. E incluso apuntaba yo también, porque creo que también que el email es una buena herramienta, ¿no? Un email específico, ¿sabes? Porque a veces los medios que se cuentan son los que son, y a veces, claro, hay un teléfono, hay dos, pero están siempre comunicando, ¿no? Yo creo que también el tener un email específico para ese tipo de preguntas relacionadas me parece también muy interesante. Porque, ¿qué pasa? Es tan extenso, las líneas de ayudas son abrumadoras, son muchas y hay muchas oportunidades, pero claro, realmente cuesta gestionarlo, ¿no? Lo ves una y otra vez, hacer resúmenes y demás, y te surge una duda, otra duda, hay más dudas, y tiene un trabajo después al final burocrático y técnico detrás realmente muy importante, ¿no? Claro, por querer quisiéramos que fuera mucho más fácil, pero realmente tampoco, no sé hasta qué manera se puede facilitar, sobre todo porque estas ayudas, como bien decíais, pues están un poco auditadas también por Europa, y realmente pues hay que cumplir, hay que demostrar que realmente hacemos las cosas como dijimos que las íbamos a hacer, y claro, y resulta de esto después un papeleo, digamos, demasiado complejo, ¿no? Yo tengo aquí una serie de preguntas, porque si hubiera tiempo me hubiera gustado hacer una mesa redonda, de verdad, un poco, incluso participando vosotros también, ¿no? Pero no tenemos tiempo, entonces lo que le voy a pedir a cada uno de los ponentes es que, al margen de la presentación que hayan hecho, que está muy bien, pasa que es muy extensa, muy profunda, voy a decir, y con mucho detalle además, es un poco que cada uno de vosotros pues diera un consejo, ¿no? Pues a los asistentes, a los que nos están viendo online, ¿no? Es decir, para realmente sacarle el mayor provecho a las ayudas, ¿no? Siempre estáis realmente muy pendientes de que realmente una vez que se salga una convocatoria, pues esos fondos se consuman. Es que es así, porque si no los consumimos, mal vamos, ¿no? Al final nos dan unas ayudas y al final, si no somos capaces de ejecutarlas y tal, tenemos un problema, ¿no? Entonces, desde vuestra experiencia, pues quisiera que de alguna forma, ¿sabes?, mires una serie de consejos o en base a vuestra experiencia, cosas un poco que debíamos tener en cuenta, no sé, vosotros que estáis todos los días con este tema, darnos una pequeña orientación, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, a los tres, o sea, si empiezas tú, nada, empieza. Sí. Vale. Bueno, esto se supone que está... Ahora, cuando... no, así. Ahora, perfecto, disculpad. Bueno, yo no sé si... Ya está. Bueno, si consejos o no consejos, no me atrevo ni mucho menos a aconsejar a nadie que evidentemente vive bueno, pues el día a día de los proyectos, el día a día de las instalaciones, el día a día de lo complejo que es tirar para adelante con una empresa hoy en día. Ahora, efectivamente, si puede haber un ámbito, ¿no?, en el que bueno, pues puede haber alguna papeleta más para el éxito, creo humildemente que ese es el de la eficiencia energética y el de las energías renovables, ¿no? Dicho esto, y intentando aterrizar a algo práctico, sí que efectivamente las bases de ayuda uno las ve y lo primero que le da es pereza, ¿no? Pero probablemente lo primero que haya que hacer es vencerla y leérselas, ¿no?, con detenimiento.
Bien es cierto que, bueno, por ejemplo, la habilitación en INEGA de teléfonos concretos y para esta última línea de ayudas, ¿no?, que hemos publicado, el Real Decreto 477, correspondiente a los 3 primeros programas de incentivos, pues hay 4 teléfonos, ¿no?, directos, ¿no?, para tratar temas y cuestiones relacionadas con esa línea de ayudas. Pero previamente sí, leerse las bases, ¿no? Y después hacer las preguntas. Correcto, efectivamente. Cuestión, sí, ¿no? yo creo que eso sería lo recomendable. Yo sé que el día a día es verdaderamente complejo, ¿no?, como para andarse con estas historias, pero desde luego si uno quiere aprovechar pues estas oportunidades, ¿no?, y estas convocatorias de ayudas con incentivos, creemos que muy, muy interesantes, pues desde luego yo creo que lo primero es el conocimiento profundo de las bases de ayuda para poder venderlas bien, ¿no?, a sus potenciales clientes. Hablo desde el punto de vista de la empresa. Y como comentaba antes, pues la habilitación en INEGA de estos teléfonos directos es relativamente reciente, pero efectivamente identificado, ¿no?, la necesidad de no hacer perder el tiempo o el menor tiempo posible en buscando con quién hablar, ¿no?, por parte de las empresas, así lo hemos hecho, ¿no? Entonces, yo mi humilde consejo es un conocimiento profundo de las bases y de lo que suponen y bombardearnos a preguntas todas y más, ¿no? Estamos a disposición, evidentemente, de los beneficiarios, de las entidades colaboradoras que trabajan para esos beneficiarios en la gestión de las ayudas. Y yo lo que puedo decir es que en el histórico de ayudas de INEGA lo normal es que haya listas de espera. Es decir, que lo normal no es que sobren fondos. Con lo cual, con esto lo que quiero decir es que, y más en las líneas de ayuda en concurrencia no competitiva, ¿no?, pues el trabajo previo y preparatorio al día de la apertura de plazo, ¿no?, para la solicitud de las ayudas es fundamental, ¿no? Por eso, así como en otras líneas de ayuda, pues el día que se publicaba en DOGA, pues al día siguiente empezaba el plazo de solicitudes. En estas últimas estamos procurando que haya un cierto margen entre la publicación en DOGA y el plazo de apertura de las solicitudes, ¿no?, para que pueda haber un tiempo de conocimiento de las bases y demás, ¿no? Y teniendo en cuenta que, y esperemos, ¿no?, y bueno, con esta última que hemos publicado yo creo que vamos por el camino. Ojalá tengamos que pedirle pronto ampliación de fondos a IDAE. Creo que en la primera vamos por el camino, con lo cual buena señal. Entonces, vamos, yo creo que ahí es un poco trabajo de todos y desde luego el de la Administración es el de facilitar todo lo posible el proceso, ¿no? No me enrollo más, Manuel. Vale, creo que esto es lo principal. Sí, el tema también es un poco lo que es. A veces hay dudas de cómo van a ser las convocatorias. A veces hay dudas cómo van a ser las convocatorias y demás, pero bueno, los requisitos se parecen mucho a las últimas, hay algunas novedades y demás, con lo cual es importante prepararse, o sea, prepararse antes de. Es decir, hay que hacer un trabajo durante meses para estar preparados cuando realmente se publiquen las subvenciones, ¿no? Y suele pasar que dejamos un poco a veces las cosas para el final, ¿no? Porque también los usuarios tampoco se acaban de decidir. Entonces, claro, hay un trabajo previo y por parte de las empresas de Aclusega y todas las empresas en general, claro, esto supone un esfuerzo realmente importante, o sea, perdona, esto supone un esfuerzo realmente importante, ¿no? Y es algo que a muchas empresas los trae de cabeza, porque realmente o trabajan o tramitan subvenciones, ¿no? Y muchas veces tampoco ayuda el hecho de que realmente no tengan claro los posibles beneficiarios de las subvenciones, si se van a tramitar, si van a querer, si van a tener toda la documentación a tiempo, porque es un poco a veces lo que pasa, ¿no? Es decir, que al final dependes al final de los usuarios finales beneficiarios de cierta documentación que tienen que entregarte también. Por eso decía que era un poco una cosa de todo. Yo no sé si aparte de los teléfonos, ¿no? Que a lo mejor digo algo que no es posible, pero parece así en principio fácil, ¿no? Me gustaría
por lo menos que hubiera, que por parte del INEGA, pues como una especie de aula, ¿sabes lo que quiero decir? Donde realmente se expusieran ejemplos, ¿sabes?, de lo que es la cumplimentación de todo esto, que yo creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Es decir, está bien el tema de tener unos teléfonos, y además son 4, pues estupendo, pero de alguna forma debería ayudarse un poquito más en ese sentido, ¿sabes?, una especie de aula, una especie de realmente donde la gente, ¿sabes?, pudiera pues hacer tramitaciones, ¿sabes?, porque yo creo que eso facilitaría mucho las cosas. Yo conozco a muchas pequeñas empresas que no van a tramitar ayudas porque no tienen tiempo. Es que esto es así de sencillo. No tienen tiempo. No hay recursos, sobre todo las microempresas, pequeñas empresas, que realmente no tienen recursos. Y a veces el hecho de hacerlo a través de gestorías especializadas y tal, tampoco hay tantas. Es decir, porque hay un aspecto técnico importante ahí a tener en cuenta. O sea, que no es nada fácil, ¿no? Y sobre todo, también porque en el mercado hay una cierta costumbre que es, digamos, perjudicial, ¿no? Que el usuario final, el beneficiario de las ayudas, pues tampoco, muchas ocasiones, tampoco quiere pagar, ¿no? No quiere entender que realmente hay un trabajo importante por parte de las empresas para tramitar las ayudas y las empresas no tienen tampoco, ¿sabes?, la seguridad de que, lógicamente, porque no las conceden, ni tienen la seguridad que puedan tramitarlas bien, porque a veces el hecho de poder hacerlo depende a veces de información que tiene que darte el beneficiario de las ayudas, ¿no? Este es un problema que surge, digamos, constantemente, ¿no? ¿Qué nos cuentas? María José. Mira, coincido con Juan en la primera parte. Lo primero, hay que leerse, hay que llevar el trabajo y leerse pues las publicaciones, las resoluciones o los reales decretos. Es verdad que son muchas veces complicados. Nosotros del pre anterior, que eran las más complicadas que habíamos tenido, porque las nuestras de rehabilitación eran mucho más sencillas, pues hemos elaborado una pequeña guía y la gente no se leía la guía, y la guía era un resumen donde se recolocaban bien todas las situaciones y se especificaba todo. ¿Quiénes son? ¿Por qué estos no? ¿Cuáles son las actuaciones y demás? Pues solo con leerse la guía ya era suficiente. Bueno, pues a veces ni la guía se lee. Yo creo que es la primera gran recomendación. Y después, hay habilitado, igual que en el INEGA, en el Instituto Gallego, hay habilitado 2 correos electrónicos para todas las preguntas. Yo, ante una duda, preguntad por correo electrónico. Hay un correo que es calidade.igvs@xunta.gal y otro correo, rehabilitación.igvs@xunta.gal, y ahí escribís vuestras preguntas. Si ponéis un contacto, en la mayor parte de los casos, os vamos a llamar para explicarlo directamente. Y luego, cuando presentáis la solicitud y veis toda esa documentación que a veces hasta a nosotros nos cuesta decir, pero ¿cómo le vamos a pedir esto? ¿Cómo se va a verificar después? Pensad en que el que está aquí detrás tiene que verificar lo que vosotros metéis. Entonces, si yo voy a hacer una memoria, pues que sea lo más clara posible. Esta es la situación anterior, la situación de partida, esto es lo que quiero hacer para llegar a esta situación. Es decir, tenemos que saber interpretar lo que nos decís para poder verificar que cumple. Entonces, pensad en que sois vosotros los que tuvierais que ver esto. Un certificado, pues si hago este certificado y presento el otro, pues hombre, las cosas coinciden y la superficie habitable es la misma, pues estoy viendo el mismo certificado. Bueno, estas cosillas que es pensar un poco, a ver, ¿cómo se pueden entender bien? Si nosotros entendemos lo que nos presentáis, pues a lo mejor no os tenemos que pedir requerimientos y requerimientos, ¿no? En este sentido. Y sí es verdad que son complicadas, por eso, entre otras cosas, prevén ya la propia ayuda a esa gestión de la solicitud. O en otros casos se prevén y aparecen los agentes colaboradores de la rehabilitación, que son esos agentes que hacen todo el trabajo, ¿no? Hago la gestión, me encargo de la obra y demás, y te lo doy hecho, ¿no? Es como esos colaboradores que
que aparecen también en las ayudas de hoy. Pero sí es verdad que son técnicas y que muchas veces hay que encargar a alguien que sepa que lo haga. Y hay un aspecto administrativo y otro técnico. Y otro técnico. Que el técnico es muy importante al final. Muy importante, y al final estas ayudas tienes que tener un técnico que te las resuelva. Y también hay un aspecto también que cuando sería interesante, pues también que, por ejemplo, temas que ofrecen especial duda, ¿no? Es decir, pues hacer un modelo, ¿no? Un modelo, una guía, ¿no? Es decir, bueno, pues esto teóricamente es fácil, pero te pones a hacerlo y dices, es que no sé ni por dónde empezar, no sé exactamente cómo enfocarlo, ¿no? Si hubiera, ¿sabes?, de ciertos aspectos, modelos, sería muy práctico, porque realmente dice, bueno, tengo claro que tengo que ir por aquí, lo que se me pide es esto y el modelo válido es este. Y a partir de aquí, oye, puedes ampliarlo si quieres y tal, pero básicamente, ¿sabes?, tener un modelo de referencia, ¿no? Porque eso ayuda muchísimo a hacer el trabajo, una auténtica barbaridad. A vosotros y a nosotros. Sí, a todo el mundo, sí, por eso que también los modelos... Sí, vamos ahora ya. Sí. Ya. Vale. Carmen. Vale. Bueno, tampoco me dejéis mucho margen ya respecto a lo que ha dicho tanto Juan como María José. Yo solo os diría, nosotros desde IDAE, ¿vale? En principio, vuestro referente pues es el INEGA o es el IGVS al que os debéis mirar, ¿vale? Desde IDAE, ¿qué estamos haciendo? O sea, en general, siempre lo que vamos a publicar, todas las líneas de ayuda, convocatorias abiertas están en nuestra página. ¿Qué solemos hacer? Pues, como ha dicho María José, pequeñas guías, ¿vale? Un documento súper importante que nosotros llevamos en todas las convocatorias es el documento de las FAQs, preguntas frecuentes. ¿Y por qué? Porque de alguna manera nosotros, igual para cada convocatoria de ayudas, tenemos un buzón, ¿vale?, donde se van recogiendo preguntas, ¿vale?, tanto de las propias comunidades autónomas que están elaborando las convocatorias como de los usuarios finales que ya están leyendo el decreto de bases y les surgen dudas. Entonces, al final, cuando una pregunta empieza a ser recurrente, ¿vale?, pues donde el mejor sitio de estar es en las FAQ. Y cuando muchas veces es de justificación de una cosa, lo que vamos a hacer es precisamente en esa FAQ poner un ejemplo exactamente de cómo hay que justificarlo. Entonces, ese documento, digamos, frente a una vez, ¿vale?, que os habéis leído, conocéis la línea de ayudas, que quizás a lo mejor yo no empezaría directamente por el Real Decreto porque puede ser muy árido, respecto a los que no tengáis, o sea, la primera vez que lo hacéis, los que ya habéis tramitado más veces ayudas, sabéis dónde tenéis que ir a mirar directamente, pero quizá empezar por esa pequeña guía o una guía resumen de lo que es y empezando de esta manera, llevándolo a vuestro caso, a vuestro proyecto y ya ver dónde pueden surgir dudas, ¿vale? ¿Que no surgen dudas? Yo iría documento FAQ. ¿Existe un documento de preguntas frecuentes? Voy a mirar a ver si mi duda ya la ha preguntado alguien antes y ya está resuelta. Si no me siento identificado en las FAQ, pues entonces ya escribo o llamo al INEGA, llamo al IGVS o escribo y resolución de dudas. Que os entiendo, que son complicadas. Muchas veces nos acusan de que exigimos mucho y de verdad que no es porque lo queramos hacer difícil, es porque nos lo exigen a nosotros. Tengo que decir que además todas las ayudas que vienen del plan de recuperación van a ser súper exigentes, van a llevar un control, además del Ministerio de Hacienda, exhaustivo, con hitos de control semestrales, porque de alguna manera además están condicionados a los desembolsos que van a venir de la Comisión Europea. O sea, si no cumples no hay desembolso, con lo cual, de alguna manera, pues os lo trataremos de hacer lo más fácil posible, ayudaros en la medida de lo posible a todos. Y nada más, si es lo que se me ocurre. Creo que también las asociaciones en general, las empresas instaladoras, pues estos tienen, de alguna forma tienen que propiciar también esta formación y asesorar a los asociados, porque creo que es un tema realmente a mí particularmente me preocupa porque veo muchas dificultades por parte de nuestro tejido. Al final son pequeñas, medianas empresas y tal, que realmente les cuesta mucho. No hay más tiempo. No, solo una cosa. Sí. Importante. Todas las personas que nos han enviado preguntas online, yo se las traslado a ellos y se las contestamos, que no se preocupen, ¿vale?
Vale. A todos nos parecen pocas las ayudas. Sí. Somos un organismo intermedio. Ya. Estas que tenemos hay que aprovecharlas. Claro. Y que nos usen a nosotros, que yo les doy la lata a todos. Sí. Yo solo quería una pregunta, porque me parece importante, porque nos surgen muchas llamadas al respecto y no está encajado realmente o no se contempla, ¿no? Y ahí lo plantea aquí alguien y dice que ¿hay algún encaje para las cooperativas de propietarios? Pueden entrar en el programa, el promotor es la cooperativa y los propietarios son, al final, los promotores. Claro, sí que hay programas. A veces... En los nuestros entran los cooperativistas. En los nuestros entran los cooperativistas, sí. vale. En el de vivienda social entrarían los cooperativistas y en el de edificio también. Edificio también. Porque se lo contestamos por correo. Sí. Y después también pasa también un poco que las promotoras, ¿no? Las promotoras que invierten en hacer un edificio y demás, que muchas veces pues están utilizando pues energías fósiles, gas y demás, y dice, bueno, pues yo si hubiera una ayuda realmente utilizaría energías renovables, pero tampoco encajan. O sea, ¿dónde están? Esos no los podemos encajar en ningún sitio, ¿no? Y realmente creo que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque realmente si hay unos incentivos adecuados, la mayor parte, o sea, pero un porcentaje muy alto de las edificaciones que se están construyendo en la actualidad pasarían a hacerse con energías renovables. Y esto es una petición por parte de los promotores que realmente creo que tienen toda la razón y que al final nos beneficiamos todos, ¿no? Lo que pasa, claro, lees las diferentes líneas de ayuda y ¿dónde? Tampoco, ¿sabes? Es que el promotor tiene que tiene que pedirlo, pero a su vez, si se hace una instalación centralizada, tiene que ser propietario durante 5 años, ¿no, Carmen? Sí. Es complejo. Después llevarlo, cuando lo llevas a la práctica, dices, bueno, supone reuniones, o sea, es complicado, ¿no? Me gustaría que en próximas pues se viera un poco esto, ¿no? Porque realmente yo, por la experiencia que tengo y por las encuestas que hemos hecho, los promotores que tienen proyectos en marcha o que van a realizar proyectos a un corto plazo donde tienen una instalación convencional que simplemente cumple el código técnico con aquellos requerimientos que tiene, pero estarían interesados en cambiar las cosas. Pero, lógicamente, en muchos casos tienen los pisos vendidos, en otros casos tienen lo que es la presión del mercado, y lógicamente no pueden a veces incrementar ese precio, ¿sabes? Porque a veces los precios están cerrados de antemano. Entonces, claro, yo creo que ahí se debería hacer algo, o por lo menos debería ser un motivo de reflexión, porque estoy convencido de que por ahí se podrían hacer muchas cosas, ¿sí? Bueno, pues nada más. Siento que no tengamos más tiempo porque realmente daría aquí para estar un par de horas tranquilamente. Pero bueno, muchísimas gracias. Dime, Belén. Dilo de las preguntas por el micrófono, si no sí. Están vale, sí. Nada, que nada. Primero pedimos disculpas por no haber puesto encima de la mesa todas las preguntas que nos han llegado. Pero bueno, como decía Belén, pues nada, las vamos a contestar todas, no os preocupéis, las vamos a contestar, vamos a dirigir a las personas que correspondan y además vamos a hacer también una cosa, que vamos a facilitar también esos teléfonos, estos correos de contacto y demás, que creo que tampoco está de más, ¿sabes? Si no nos cuesta nada hacerlo y facilitamos un poco también las cosas, ¿no? Lo que yo realmente saco de positivo es que las ayudas realmente son complejas, pero cada día son mejores. Y mejores en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo el hecho de incorporar, por ejemplo, los sistemas de emisión, es que me parece un acierto total. Nosotros en el sello de calidad de Clusega lo tenemos muy claro. Tú puedes tener un SPF de una bomba de calor de 2,5, de 3 o de 4, y si el sistema de emisión no acompaña y trabaja unas temperaturas desajustadas al régimen de óptimo de trabajo de las bombas de calor, no se consiguen los resultados. Entonces, este concepto que empezó con estas ayudas me parece absolutamente clave para conseguir realmente, porque a veces cuando dices a la gente, no, si tú cambias solo la bomba de calor, o sea, la caldera por una bomba de calor y dejas los radiadores existentes, ya está. Pues mire, pues no, porque al final
el SPF real que se consigue en muchas ocasiones está por debajo del 2,5. Y entonces, claro, es importante también ver lo que es el sistema realmente en su conjunto, que es lo que realmente garantiza la eficiencia energética de una instalación, ¿no? Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por venir. Realmente ha sido muy agradable y realmente las presentaciones también las vamos a enviar, ¿verdad? Vale, pues nada, ya tranquila, Belén, que ya terminamos ahora. Muchas gracias a todos,